La trabajadora de limpieza pasaba horas escuchando a su hija estudiar a escondidas, creyendo que nadie se daba cuenta, hasta que recibió una llamada inesperada de la maestra, y la revelación que escuchó ese día transformó su vida para siempre. Doña Marisol llegaba a la escuela secundaria Benito Juárez todas las noches con su uniforme gris, su cubeta de plástico medio desgastada y su hija Lupita tomada de la mano. Siempre caminaban rápido desde la estación del camión hasta la reja de entrada, como si no quisieran que nadie las viera. La niña iba calladita, con su mochilita color rosa en la espalda, aunque no era de escuela, solo cargaba un cuaderno rayado, unos colores y una muñeca con una pierna rota. A esa hora la escuela se veía diferente. Las luces de los pasillos apenas alumbraban bien. El eco de las voces rebotaba en las paredes vacías y se sentía un frío que calaba más cuando había silencio. Mientras los estudiantes adultos entraban a sus clases nocturnas, Lupita y su mamá se metían por la puerta lateral del edificio. Era la que daba directo a los salones del fondo, donde empezaba la limpieza. Marisol no tenía con quién dejar a su hija. Su hermana ya no vivía cerca. Su mamá estaba enferma, y pagar una niñera era imposible con lo que ganaba. Así que tomaba el riesgo de llevarla todas las noches a escondidas. Sabía que no estaba permitido, pero no tenía otra opción. La niña se portaba bien. Se sentaba en una sillita junto a la puerta de algún salón y no hacía ruido. A veces dibujaba, a veces se dormía recargada en la mochila, pero la mayoría del tiempo se quedaba viendo hacia dentro del salón, como si lo que decían los maestros le interesara más que sus propios juegos. Marisol la dejaba ahí mientras sacudía escritorios, trapeaba los pisos y lavaba los baños. La escuela era grande, y aunque tenía compañeras que también limpiaban, casi nunca estaban en la misma zona. Cada quien tenía su ruta. A veces Marisol tenía que cambiar de salón, y Lupita se levantaba sin chistar, y la seguía, siempre en silencio. Ya conocía las vueltas, los horarios, incluso sabía qué maestros hablaban más fuerte o quiénes usaban el proyector. Había uno de historia que hablaba apasionado, con las manos en alto, como si estuviera dando un discurso. A Lupita le gustaba ese. Siempre ponía atención. En los pasillos algunos adultos la miraban de reojo. Sabían que era hija de la señora de la limpieza, pero nadie decía nada. Tal vez pensaban que era por una noche o dos. Tal vez se acostumbraron. Nadie se quejaba. Nadie preguntaba. A veces un profesor saludaba con la cabeza. Nada más. Una noche, mientras Marisol tallaba los vidrios del salón 3B, escuchó una risa bajita. Era Lupita, que se estaba tapando la boca con las manos, viendo una clase de biología donde el maestro hacía muecas para explicar los huesos del cuerpo humano. Marisol se acercó rápido. Le dijo en voz bajita que no hiciera ruido, que se iba a meter en problemas. Lupita solo asintió. No volvió a reírse, pero tampoco dejó de mirar. Aprendió a estar más seria, pero no menos atenta. Con el tiempo, la niña empezó a repetir cosas. Cuando su mamá trapeaba y pensaba que ella estaba dormida, la oía decir en voz bajita algo que acababa de escuchar en clase. La célula tiene núcleo, citoplasma y membrana, decía. Benito Juárez nació en Guelatao, o incluso fragmentos de poemas que ni siquiera Marisol entendía bien. Al principio pensó que era juego, que los decía sin saber lo que significaban, pero una noche la oyó repetir con exactitud una estrofa larga de un poema que acababan de leer los adultos en el salón de literatura, sin pausarse, sin equivocarse, como si lo hubiera memorizado en segundos. Se quedó mirándola desde la puerta del baño y no supo si sentirse asustada o impresionada. Marisol no era de muchas palabras. Había tenido que aprender a vivir con lo justo. Desde que su esposo las dejó, cuando Lupita tenía solo 2 años, se había enfocado en sacar adelante lo básico: comida, techo y ropa limpia. No había tiempo para pensar en otras cosas, pero ahí estaba su hija, sola en las noches, aprendiendo cosas que ella ni soñaba entender. Cada noche era igual. Llegaban, entraban rápido. La niña se sentaba cerca del salón que tocaba limpiar, y Marisol hacía su trabajo lo mejor posible. A veces le dolía la espalda, a veces tenía sueño, pero nunca fallaba. Sabía que si un día no iba, podían darle su lugar a otra. Había muchas señoras buscando ese tipo de trabajo. Era duro, pero fijo, y con eso comían. La niña nunca se quejaba. Ni una sola vez le dijo que tenía frío o que estaba cansada. A veces se dormía en los descansos entre clase y clase, cuando se apagaban las luces un momento. Marisol le ponía su suéter como almohada y se quedaba viéndola un rato, antes de seguir con los trapeadores. En esas noches, mientras lavaba los baños, pensaba en lo mucho que había cambiado su vida. Nunca imaginó criar a una hija sola,
Nunca imaginó trabajar limpiando salones donde otros aprendían, pero ahí estaba, noche tras noche, entre cubetas, trapeadores y el eco de las clases. Lo que no sabía Marisol era que esa rutina tan callada, esa costumbre de ir cada noche con su niña a limpiar, iba a cambiarlo todo. Y no dentro de muchos años, sino muy pronto. Lupita era una niña chiquita, de ojos grandes, cabello lacio y mirada que siempre parecía estar pensando en algo. Tenía 6 años, pero actuaba como si tuviera más. No era traviesa, no gritaba, no corría por los pasillos ni preguntaba cosas a cada rato como otros niños. Era calladita. Parecía que entendía que ese no era su lugar, que no debía hacer ruido ni distraer a nadie. Solo se sentaba donde su mamá le dijera, y ahí se quedaba, a veces hasta por horas. Lo que nadie sabía era que Lupita no solo estaba ahí sentada esperando que pasara el tiempo, estaba escuchando. Escuchaba todo lo que los maestros decían en las clases. Aunque los salones eran para adultos, la puerta se quedaba entreabierta por el calor, y ella, desde su banquito de plástico, podía oír cada palabra. Historia, matemáticas, literatura, química, lo que fuera. A veces se quedaba tan quieta que los alumnos ni la notaban, y si alguien la volteaba a ver, ella solo bajaba la mirada, pero no dejaba de oír. Su mamá, Marisol, al principio pensó que la niña se aburría. Le dejaba colores, papel y una muñeca para que jugara, pero con el tiempo se dio cuenta de que Lupita ni los tocaba. Solo tenía el cuaderno viejo donde de vez en cuando escribía algo, unas letras medio chuecas, pero ahí iba. Una noche, una señora que también limpiaba, le preguntó a Marisol por qué llevaba a la niña todos los días. Marisol solo le dijo que no tenía con quién dejarla. La otra señora movió la cabeza y no dijo nada más. Ese era un tema que muchas preferían no tocar. Todas sabían que si alguien se quejaba, podían correrlas. Y aunque algunas pensaban que Marisol se arriesgaba mucho, también sabían que la niña no molestaba. Al contrario, era como una sombra que estaba pero no estorbaba. Una noche, mientras trapeaba un pasillo, Marisol notó que la maestra Alma, la de literatura, se quedó mirando un rato a Lupita desde dentro del salón. La niña estaba sentada, con los pies colgando, repitiendo en voz baja el poema que la clase acababa de leer. La maestra frunció el ceño, como si no creyera lo que veía, pero no dijo nada. Solo la observó unos segundos y luego siguió con la clase. Marisol no lo notó. Estaba concentrada en tallar unas manchas de goma de mascar pegadas debajo de las bancas. Pero Alma sí lo notó, y no fue la única vez. A partir de ahí, la maestra empezó a ponerle atención a la niña. No directamente, pero sí de reojo. Lupita no se daba cuenta, solo seguía escuchando como siempre. Cuando la clase terminaba y los alumnos salían, Alma pasaba cerca de ella y a veces le decía buenas noches con una sonrisa. La niña apenas levantaba la vista y respondía bajito. Alma pensó que tal vez era tímida, o que su mamá le había dicho que no hablara con nadie, así que no insistía, pero cada noche la observaba un poco más. Empezó a dejar la puerta del salón un poquito más abierta de lo normal. Subía el volumen cuando leía en voz alta. No decía nada a los otros maestros, solo seguía con lo suyo. Una noche, sin decirlo, dejó sobre el escritorio un libro de cuentos infantiles, no de los que tienen dibujos, sino de los que tienen historias largas con letra grande. No lo mencionó, no lo prestó, solo lo dejó ahí, a ver si la niña lo veía, y sí lo vio. Lupita se acercó despacito al escritorio cuando la clase ya había terminado, y el salón estaba vacío. Marisol estaba limpiando las ventanas, no vio. Lupita hojeó el libro, tocó la portada con la punta de los dedos, lo abrió en la primera página, leyó un par de líneas y luego lo cerró. No se lo llevó, no tocó nada más. Alma la vio desde el pasillo y sonrió. En otra ocasión, Lupita estaba escuchando una clase de matemáticas desde la puerta del salón 2A. El profesor explicaba fracciones con ejemplos de pasteles. Lupita repitió el ejemplo en voz bajita, haciendo el gesto con las manos, como si de verdad tuviera un pastel enfrente. 2 tercios para mí, 1 tercio para ti, decía. El profe no se dio cuenta. Estaba ocupado intentando que los adultos entendieran. Algunos apenas estaban terminando la secundaria. Tenían hijos, trabajos, problemas encima. No todos ponían atención. Algunos solo iban porque necesitaban el papel. Pero Lupita escuchaba como si fuera lo más importante del mundo. Una vez, Marisol la encontró en el baño recitando una lista de verbos en pasado. Estaba parada frente al espejo, como si ensayara. Comer, comí, correr, corrí, salir, salí. Marisol le preguntó qué hacía,
y Lupita solo dijo que estaba repasando lo que oyó en clase. Le dio risa, pero también la miró con cuidado. Nunca la había visto tan concentrada. A partir de ahí empezó a notarlo más seguido. A veces la niña se dormía diciendo palabras nuevas. Una vez dijo mitocondria, mientras se acomodaba para dormir en la banca donde su mamá estaba trapeando. Marisol ni sabía qué significaba eso. Otra noche, Alma se acercó a Marisol cuando estaba sacando la basura del patio trasero. Le dijo que había notado que su hija parecía muy lista, que si le gustaba la escuela. Marisol se puso nerviosa. Pensó que la iban a regañar. Dijo rápido que Lupita no molestaba, que solo la llevaba porque no tenía otra opción. Alma le dijo que no se preocupara, que no era una queja, solo curiosidad. Que le llamaba la atención lo mucho que ponía atención la niña. Marisol no supo qué contestar. Dio las gracias y se fue rápido. Esa noche, cuando terminaron, caminaron de regreso a la casa como siempre. Pero Marisol iba pensando en lo que le había dicho la maestra, pensando en su hija, calladita, sentada cada noche en la puerta del salón, aprendiendo sola, sin cuadernos, sin maestros, sin pizarrón, solo con las ganas de entender, y sin saberlo, esa maestra ya tenía una idea que iba a cambiarles la vida. La maestra Alma no era de esas profesoras que entran, dan la clase con flojera y se van. Ella sí se tomaba en serio lo que hacía. Le gustaban los libros, le gustaban las palabras y le gustaba enseñar. No tenía hijos, vivía sola, y su único lujo era leer novelas los fines de semana y tomar café con leche en su taza favorita. Era directa, un poco seria al principio, pero buena gente. Tenía 42 años y desde hacía 10 trabajaba en el turno nocturno de la escuela secundaria Benito Juárez. Sabía que no todos sus alumnos estaban ahí porque les gustaba estudiar. Algunos venían por obligación, por exigencia del trabajo o porque sus esposas los empujaban a terminar la secundaria. Otros sí traían ganas, pero traían también el cansancio del día encima, los problemas de casa, el estrés. Alma conocía esas caras. A veces se hablaba sola durante la clase porque nadie ponía atención, pero no se rendía. Había aprendido a hacer dinámicas, a leerles en voz alta con emoción, a usar ejemplos de la vida diaria. A veces funcionaba, a veces no. Y entonces, una noche, mientras explicaba un poema de Amado Nervo, la vio, a través de la rendija de la puerta, la niña sentada como siempre en el banquito, pequeñita, con los pies colgando, el cabello liso recogido en una trenza. La vio mover los labios al mismo tiempo que ella leía, como si también estuviera diciendo los versos. No le dio importancia al principio. Pensó que estaba jugando, pero luego, al terminar la clase, se quedó escondida detrás de la puerta un minuto más. La niña repitió todo el último párrafo del poema, entero, sin leerlo, sin verlo escrito, como si se lo supiera. Alma sintió un pequeño nudo en el estómago. No dijo nada. Siguió su camino como si nada hubiera pasado. Esa noche no pudo dejar de pensar en ella. Empezó a recordar momentos, veces en que creyó escuchar la voz bajita de la niña, repitiendo frases, días en que la había visto quieta como estatua, viendo hacia adentro del salón. Empezó a darse cuenta de que no era casualidad, que esa niña estaba aprendiendo, sola, desde la puerta, sin cuaderno, sin guía, solo escuchando. A la noche siguiente, Alma esperó a que comenzara la clase, y sin que nadie lo notara, dejó la puerta abierta más de lo normal. Desde su escritorio, con el libro en la mano, miraba de reojo. Lupita estaba en su banquito, como siempre, con la espalda recta y los ojos fijos hacia adentro. Cada que la maestra leía algo en voz alta, la niña movía la boca. Alma se fijó en eso durante varios días. Empezó a poner pruebas chiquitas. Leía algo, se detenía a propósito en una palabra difícil, y luego esperaba. Lupita la completaba en silencio. A veces hacía pausas largas en frases, fingía buscar el marcador o un papel, y la niña seguía la lectura en su mundo, como si no se diera cuenta de que era observada. Entonces Alma se convenció. Lupita estaba aprendiendo, y no de forma normal. Tenía una memoria increíble, y sobre todo, algo más raro, una atención total. La clase podía estar llena de ruidos, de murmullos, de celulares vibrando en las mochilas, pero ella no se distraía. La niña ponía más atención que muchos adultos. No tenía teléfono, no tenía pluma, pero absorbía todo. Alma empezó a buscar formas de acercarse. No podía simplemente sacarla de la silla y meterla al salón, pero sí podía empezar con pequeños pasos. Una noche, dejó un poema pegado en la puerta del salón, con letra grande.
Una actividad para sus alumnos, decía, pero en realidad lo puso ahí por ella. La siguiente noche, cuando pasó por el pasillo, vio a Lupita parada frente al papel, leyéndolo en voz bajita. Con el dedo iba subrayando palabra por palabra, como si fuera un juego. Alma sonrió. Se acercó despacito. Le preguntó si le gustaban los poemas. Lupita solo asintió con la cabeza. Tenía los ojos enormes y la cara seria. No era una niña confiada. Alma no insistió. Solo le dijo, «Si te gustan los libros, dime, yo puedo prestarte uno». Lupita no contestó. La maestra no se ofendió. Sabía que era normal. La niña no estaba acostumbrada a que alguien le hablara, y mucho menos a que le ofrecieran libros. Al día siguiente, Alma dejó un libro sobre el escritorio, a la vista, uno sencillo, con cuentos cortos. Cuando terminó la clase, fingió que se lo había olvidado ahí. Desde el pasillo miró cómo Lupita se acercaba al libro. Lo tocó, lo abrió, leyó una hoja completa. Luego lo dejó otra vez como estaba. Alma se fue en silencio. La emoción le hacía un nudo en la garganta. Esa noche, antes de dormir, la maestra buscó en su computadora qué se necesitaba para inscribir a una niña fuera del periodo escolar. Leyó los requisitos. No era fácil, pero no imposible. Lo más difícil no sería el papeleo, sería el director, el profesor Barragán, un hombre rígido, de carácter seco, que nunca estaba de acuerdo con nada que saliera del reglamento. Alma ya había tenido un par de discusiones con él por temas menores. No le gustaban los riesgos, ni los cambios, ni las ideas nuevas. Pero eso no la detuvo. Siguió observando a la niña noche tras noche, y entre más la veía, más convencida estaba. No podía quedarse con los brazos cruzados. Lupita no era una niña cualquiera, y ella, Alma, no era una maestra cualquiera. Ya había pasado demasiados años viendo cómo el sistema aplastaba a los más pobres, a los que no podían pagar una escuela privada o una maestra de apoyo. Esta vez no lo iba a permitir. Todavía no sabía cómo lo iba a hacer. Pero algo tenía claro. Esa niña no se iba a quedar para siempre sentada en la puerta. Era jueves por la noche, una de esas noches donde el calor no se iba ni con las ventanas abiertas. En los salones apenas se movía el aire, y los ventiladores colgados del techo hacían más ruido que viento. Afuera, en el patio largo que conectaba las aulas del edificio B, Lupita estaba parada frente a una banca de concreto. Tenía los brazos estirados hacia el cielo, como si midiera algo invisible. En la mano izquierda sostenía un papel doblado. Era una hoja de reciclaje con una fórmula escrita con marcador negro. El papel lo había sacado de un bote de basura horas antes. Alguien la había usado para resolver problemas de física y la había tirado. Lupita la recogió, la alisó con cuidado y la guardó. Ahora la estaba leyendo en voz alta. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, dijo despacio. Velocidad, distancia, tiempo. Lo repetía mientras caminaba despacito de una banca a otra, como si estuviera haciendo un experimento. De vez en cuando se detenía, levantaba los ojos y decía la fórmula de nuevo. Nadie la veía, o al menos eso pensaba ella, pero no estaba sola. Desde el segundo piso, recargada en el barandal, la maestra Alma la observaba. Se había quedado después de su clase porque tenía que revisar unas tareas, pero al asomarse por la ventana, la vio. Esa niña, de 6 años, con una hoja reciclada en la mano, caminando de un lado a otro, murmurando cosas que muchos adultos no lograban entender. No estaba jugando, no era un juego de niñas, estaba aprendiendo. Alma bajó sin hacer ruido, caminó por el pasillo y llegó hasta el patio. Se acercó lo suficiente como para oír con claridad lo que decía la niña. Si el camión va a 60 kilómetros por hora, Lupita pensaba en voz alta, y recorre 120 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se tarda? La niña se detuvo, cerró los ojos, se quedó quieta. 2 horas, dijo al fin. Se tarda 2 horas. Alma no dijo nada. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. Era emoción, era sorpresa, era algo que no se puede explicar con palabras, pero que se siente en el pecho, como si se abriera una ventana hacia algo nuevo. Entonces la llamó con voz suave. «Lupita». La niña se dio vuelta despacito. Tenía la hoja todavía en la mano y los ojos grandes, como si la hubieran atrapado haciendo algo malo. «No te preocupes», le dijo Alma acercándose. «No estás en problemas. Solo quería preguntarte algo». Lupita no contestó. Se quedó quieta. Alma se agachó para quedar a su altura. «¿Te gusta lo que escuchas en las clases?» La niña asintió con la cabeza, casi sin moverse. Tenía el cuerpo tenso, como si esperara que en cualquier momento alguien le gritara. «¿Quién te enseñó eso que estabas diciendo?» «Lo oí en el salón».
dijo Lupita con voz bajita. El maestro lo explicó hace días. Yo lo apunté. Le mostró la hoja. Era verdad. Tenía otras fórmulas escritas con su letra chueca, algunas mal copiadas, pero se notaba que las había repasado. Alma la miró con más atención. Había visto niños listos, había visto niños rápidos para aprender, pero esto era distinto. Esto era hambre, hambre de saber, ganas que no se compran ni se enseñan, ganas que nacen solas. Y si tuvieras un cuaderno de verdad y una maestra que te explicara despacito, solo para ti, ¿te gustaría? Lupita bajó la mirada. Se encogió de hombros. ¿Y si te dijera que a lo mejor puedes entrar a la escuela?, preguntó Alma. La niña la miró como si le hablara en otro idioma. ¿Yo? Sí, tú. Pero soy chiquita y vengo con mi mamá. Por eso, no sería fácil. Pero hay formas. Y creo que tú mereces estar sentada dentro de un salón, no afuera. Lupita no supo qué decir. Se quedó pensando, mirando la hoja arrugada en sus manos. Luego dijo algo que a Alma le rompió el corazón. Pero yo no tengo zapatos de los que usan los niños de escuela. Alma sonrió con ternura. Eso se arregla. Lo que importa no está en los zapatos. En ese momento, Marisol apareció desde el otro pasillo, cargando su cubeta. Al verlas juntas, se asustó un poco. Apuró el paso. ¿Todo bien?, preguntó, mirando a Alma. Todo muy bien, respondió la maestra. Solo hablaba con Lupita. Es una niña muy especial. Marisol se tensó. Había escuchado esa frase antes, pero siempre venía acompañada de problemas. La usaban los doctores, los vecinos, los directores para decirle que su hija no era como los demás, que no encajaba, que había que tenerle paciencia. Pero esta vez, el tono de Alma era diferente. ¿Se portó mal?, preguntó Marisol preocupada. No, al contrario. Se portó como una niña que debería estar en un salón de clases. Le dije que quiero ayudarla, que tal vez pueda hablar con la dirección para ver si es posible inscribirla. Marisol parpadeó. No entendía lo que estaba escuchando. ¿Inscribirla? ¿Ahorita? No es el tiempo oficial, lo sé, pero se puede hacer una solicitud especial. Con el permiso del director y los papeles en regla, se puede. No es común, pero no es ilegal. Marisol bajó la mirada. Sabía lo difícil que era conseguir ese tipo de cosas. No tenían acta de nacimiento reciente, no tenían comprobante de domicilio fijo, apenas vivían en un cuartito prestado. Se lo dijeron en el DIF, en el centro de salud, en todos lados. Yo no tengo todos los papeles. Puedo ayudarte, dijo Alma sin pensarlo 2 veces. Déjame intentarlo. Marisol no dijo que sí ni que no. Solo miró a su hija, que apretaba la hoja arrugada contra el pecho. Luego asintió despacio. Está bien, pero si le dicen algo al director me puede costar el trabajo. Déjalo en mis manos, respondió Alma. Esa noche, cuando terminaron de limpiar, Marisol caminó de regreso con Lupita como siempre, pero el camino se sintió diferente. Había algo nuevo en el aire, algo que parecía esperanza. Y justo al cruzar la reja de salida, Lupita se detuvo, volteó hacia la escuela y dijo bajito, como para ella misma: «Yo quiero un cuaderno bonito, como los que usan los niños». Marisol no supo qué decir, solo le apretó la mano con fuerza y siguieron caminando. A la mañana siguiente, Marisol no pudo dormir aunque llegó agotada como siempre. Se quedó sentada en el borde de la cama, con los zapatos todavía puestos y la cabeza llena de vueltas. Lupita se había quedado dormida al instante, abrazada a su muñeca sin pierna, como todas las noches, pero Marisol seguía ahí, mirando la pared, apretando los dedos sin darse cuenta. Desde que Alma le dijo que quería ayudarla a inscribir a su hija en la escuela, no sentía tranquilidad. Por un lado, una parte de ella se emocionaba, como si se asomara un rayito de luz entre tantos días iguales, pero por otro lado, el miedo le daba vueltas en el estómago, miedo de que no fuera verdad, miedo de que todo terminara mal, miedo de perder el único trabajo que tenía. Ella conocía muy bien cómo funcionaban las cosas en esa escuela. El director Barragán no era una persona fácil, era seco, estricto, de esos que creen que ayudar a alguien es hacerle un favor que luego hay que cobrar caro. Marisol lo había visto tratar mal a profesores, alumnos, hasta a los mismos intendentes. Una vez la hizo limpiar 3 veces el mismo salón porque olía a cloro. Otra vez la regañó frente a todos, solo porque se tardó 5 minutos en entregar unas llaves. No era hombre que tolerara errores, y mucho menos que se saltaran las reglas. Si se enteraba de que Marisol llevaba a su hija todas las noches, aunque fuera calladita y no molestara a nadie, seguro la corría sin pensarlo 2 veces. Lo sabía. Por eso siempre había tenido tanto cuidado.
Por eso le decía a Lupita que no hablara con nadie, que no corriera, que no se acercara demasiado a las puertas. Todo ese miedo lo había guardado por dentro durante años, hasta que ahora, por primera vez, alguien se ofrecía a cambiarlo todo. Pero no era tan fácil. No podía confiar así nomás. No porque dudara de Alma, no. La maestra se notaba sincera, pero el mundo no era bueno solo por una persona. El mundo era duro, y Marisol lo sabía. Había aprendido a vivir sin pedir nada, a no esperar nada. Así dolía menos. Esa tarde, antes de irse al trabajo, le preparó una cena ligera a Lupita y le alistó su mochila rosa con el cuaderno y los colores. Caminaban rumbo a la escuela como siempre, por las calles ya medio vacías, con el viento caliente y los perros ladrando en las esquinas. Marisol iba callada, pensando demasiado. Ya dentro de la escuela, mientras recogía las llaves de limpieza, vio pasar a Alma por el pasillo. La maestra le hizo una seña con la mano, como saludando, y le sonrió. Marisol respondió con un gesto nervioso. No se sentía lista para hablar. Esa noche, Lupita se sentó como siempre en su banquito, afuera del salón donde daban la clase de historia. El maestro hablaba de la Revolución Mexicana y de cómo los campesinos luchaban por tener tierras. Lupita escuchaba como si fuera su historia. Marisol, en cambio, apenas podía concentrarse. Se sentía vigilada. Cada ruido la hacía voltear. Sentía como si algo malo fuera a pasar. Casi al final del turno, Alma volvió a acercarse. Estaban en el pasillo que daba al patio trasero. No había nadie más, solo el sonido lejano de un proyector encendido y las escobas barriendo el otro edificio. ¿Tienes un momento?, preguntó la maestra. Marisol dudó, luego asintió. Mira, empezó Alma, con tono tranquilo. Sé que todo esto puede sonar extraño, y sé que no estás acostumbrada a que alguien se meta en tus cosas, pero yo no puedo hacerme de la vista gorda. Tu hija tiene algo especial. No es solo que repita cosas, es que entiende. Tiene una memoria increíble, pero sobre todo, tiene curiosidad, tiene sed de aprender. Marisol bajó la mirada. Le costaba escuchar eso sin pensar en todo lo que podía salir mal. Yo ya hablé con una amiga que trabaja en la SEP, continuó Alma. Me dijo que hay una manera de inscribir a la niña aunque no sea temporada. Es un proceso especial, lleva papeles y un poco de insistencia, pero se puede. ¿Y el director? Ahí está lo complicado. No le va a gustar, pero si todo está en regla, no podrá decir que no. Marisol sintió como si el piso se le moviera. ¿Y si se enoja?, preguntó. ¿Y si me corre? Tú no vas a hacer nada, dijo Alma con firmeza. Todo lo voy a mover yo. Si alguien pregunta, fue idea mía. Tú solo confía. Marisol quería confiar. De verdad quería. Pero había algo más que la detenía. Algo que no le había dicho a nadie. No tengo el acta de Lupita. La perdí hace años. Y el papel del seguro tampoco lo tengo. Apenas si tengo un recibo de luz que no está a mi nombre. Alma respiró hondo. No se sorprendió. Eso lo resolvemos. Dame un par de días. Yo te ayudo con todo. Pero necesito que estés dispuesta. ¿Estás? Marisol la miró, con los ojos húmedos. No estaba acostumbrada a que la gente ofreciera ayuda sin esperar nada. Ni su propia familia lo hacía ya. ¿Y si luego usted se va? ¿Y si cambia de escuela o la cambian a otro turno? Entonces me aseguro de dejar todo listo antes de eso, dijo Alma. No te voy a dejar sola en esto. Te lo prometo. Marisol no respondió. Solo asintió otra vez, bajito. No porque no tuviera palabras, sino porque si hablaba, se le salían las lágrimas. Esa noche, cuando se fueron de la escuela, Lupita iba más contenta que de costumbre. Le había tocado escuchar una clase sobre los planetas y andaba repitiendo que Saturno tenía anillos y que Júpiter era el más grande. ¿Mamá?, preguntó mientras caminaban por la banqueta. ¿Y si yo un día voy al salón? ¿Adentro? Marisol se quedó callada unos segundos. Tal vez pronto, hijita. Lupita sonrió, y Marisol sintió una mezcla rara en el pecho, emoción y miedo al mismo tiempo, porque sabía que cuando uno empieza a soñar, también empieza a arriesgar, y eso era lo que más le daba miedo. El lunes por la mañana, Alma se despertó antes de que sonara su alarma. Estuvo toda la noche pensando en cómo hacer que la inscripción de Lupita fuera una realidad. Ya no era solo una idea bonita, ahora era una misión personal. Abrió su correo, buscó el contacto de su amiga Laura, que trabajaba en una oficina regional de la SEP, y le mandó un mensaje directo. Laura, ¿te acuerdas que una vez me dijiste que había formas de inscribir fuera de fecha a un alumno con caso especial? Necesito que me ayudes.
Es urgente. No es para mí. Es una niña. No tiene papeles completos, pero es brillante. No estoy exagerando. Me parte el alma verla aprender desde la puerta. Minutos después, Laura le respondió. Le dijo que sí era posible, pero que necesitaba una carta del director de la escuela explicando la situación y aceptando la inscripción excepcional. También le pidió acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, y en caso de no tener algunos documentos, había que tramitar una constancia de identidad en el registro civil. Alma sintió un primer golpe en el pecho. Sabía que convencer a Barragán sería más difícil que todo el papeleo junto. El director era famoso por seguir las reglas como si estuviera cuidando el oro del país. Nada se movía sin su firma. Nada pasaba sin su visto bueno. Esa misma tarde, Alma imprimió los requisitos, los metió en una carpeta y al terminar su clase, se fue directo a la oficina del director. Tocó con firmeza, escuchó un seco pase y entró. Barragán estaba sentado como siempre, recto, con el saco colgado en el respaldo de su silla, los lentes bajitos sobre la nariz y una montaña de papeles en su escritorio. Apenas la miró. «¿Qué necesita, maestra Alma?» «Necesito hablar con usted sobre una niña», dijo directo. «Se llama Lupita. Es hija de una de las señoras de intendencia, Marisol». Barragán levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿La que trae a su hija en la noche?» «Sí, esa misma. Escúcheme, por favor. Esa niña no está aquí molestando, ni corriendo por los pasillos. Está aprendiendo. Desde hace semanas la veo escuchando mis clases desde la puerta. Recita poemas, repite fórmulas. Es una niña con un talento natural. No podemos ignorarlo». El director suspiró, se quitó los lentes y se los limpió con un pañuelo. Ya conocía ese tono en Alma. Era el tono de cuando quería meter mano en algo fuera de lo normal. ¿Quiere que acepte a una niña sin papeles completos, fuera del ciclo y además con residencia dudosa? «Quiero que acepte ayudarla», respondió Alma. «Ella no tiene la culpa de nada. Tiene 6 años y una inteligencia que no se ve todos los días. Lo que usted llama inteligencia, yo lo llamo una distracción peligrosa», soltó él tajante. «¿Y si algo le pasa aquí adentro? ¿Y si un padre de familia se queja? ¿Y si mañana vienen todas las señoras a dejar a sus hijos también? No es lo mismo, director. No es cualquier caso. No es personal, maestra», respondió Barragán, acomodando los papeles. «Es protocolo». «Entonces deje que el protocolo funcione», dijo Alma con firmeza, abriendo su carpeta. «Aquí están los requisitos. Usted tiene la autoridad para firmar la carta de autorización. El resto yo lo consigo». Barragán la miró serio. «¿Sabe que si esto sale mal, la responsabilidad es suya?» «La acepto». Hubo un silencio tenso. El reloj de la pared hacía tic-tac como si estuviera contando los segundos del enfrentamiento. Al final, Barragán no firmó. Dijo que lo pensaría, que lo consultaría con el supervisor, que no era un buen momento. Alma salió molesta, pero no sorprendida. Lo conocía bien. Sabía que había algo más detrás de esa negativa. No era solo por las reglas, era personal. Al día siguiente, mientras Marisol trapeaba el edificio A, Alma se le acercó con la carpeta en la mano. «No fue fácil», le dijo. «El director no firmó. Dice que lo va a pensar, pero en realidad está buscando cómo frenarlo sin que parezca que lo impide». «Se lo dije», respondió Marisol, bajando la voz. «Ese señor no me quiere. Hace años tuve un problema con él. Yo le reporté a uno de sus sobrinos por estar vendiendo dulces vencidos en el baño. Me hizo la vida imposible desde entonces». Alma apretó los dientes. Ahora todo tenía sentido. «Pues no lo voy a dejar salirse con la suya», dijo. «Ya hablé con mi amiga en la SEP. Me va a ayudar a mover esto desde afuera. Pero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea», respondió Marisol con un nudo en la garganta. «Tienes que ir al registro civil y pedir una constancia de identidad para Lupita. Llévate una copia de tu credencial, una foto de ella, y si puedes, busca el acta vieja que tenías, aunque esté maltratada. Con eso, ella puede empezar a generar su CURP otra vez». Marisol asintió. Era mucho, pero lo haría. Por su hija lo haría todo. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites, vueltas, filas eternas y calor. Marisol pedía permiso para salir antes del trabajo de limpieza. Algunas noches llegaba tarde, y con los pies hinchados, pero no se quejaba. Sabía que era por algo más grande. Alma, por su parte, redactó la carta como si ya estuviera firmada. Le puso todo: el caso especial, las condiciones de vulnerabilidad, el talento demostrado por la niña. Le añadió su firma y le puso copia a la supervisión escolar. Sabía que si Barragán no firmaba, alguien más podía hacerlo por él si lo empujaban un poco. Cuando por fin tuvieron la constancia,
el CURP provisional y un comprobante de domicilio prestado por una vecina, Alma metió el expediente completo en una carpeta amarilla y fue otra vez a la dirección. Tocó la puerta como la primera vez. «¿Otra vez usted, maestra?» «Sí, traigo los papeles. Ya no hay pretextos. Solo falta su firma». Barragán la miró con desagrado. Revisó los documentos con cuidado, uno por uno. Luego soltó una frase que Alma nunca olvidaría. «Este no es un caso, es un capricho. Y yo no firmo caprichos». «Entonces esto se va más arriba», dijo Alma sin temblar, «porque esto ya no es una petición, es un derecho». Y salió de la oficina sin esperar respuesta. El director Barragán tenía una memoria selectiva. Para unas cosas, era como si no se acordara de nada: fechas, nombres de alumnos, hasta compromisos que él mismo ponía en el calendario. Pero para otras, para las que traía clavadas en el orgullo, no se le olvidaba nada, y uno de esos recuerdos tenía nombre: Marisol. Habían pasado varios años desde aquel pleito en la escuela, cuando Marisol apenas llevaba unos meses trabajando en intendencia, y se atrevió a reportar que un muchacho, el sobrino de Barragán, vendía cosas dentro de la escuela sin permiso. No solo vendía dulces vencidos, también cigarros sueltos y hasta pastillas que nadie sabía bien qué eran. Marisol no lo hizo por metiche. Un día encontró a un alumno desmayado en el baño. Fue ella la que lo ayudó, la que corrió a buscar a la enfermera, la que limpió el vómito del piso mientras otros se hacían a un lado. Después se enteró de que lo que le habían dado al muchacho eran unas pastillas que el mismo sobrino del director había traído, y fue ella quien se atrevió a decirlo, no a los maestros, a la supervisión escolar. Desde ahí su vida dentro de la escuela cambió. No la corrieron, no, eso hubiera sido muy obvio, pero le empezaron a cambiar turnos sin avisar. Le daban las zonas más pesadas, los baños más sucios, los salones donde siempre había pintura en las paredes o basura hasta en los focos. A veces le bajaban horas sin explicación, y si se quejaba, nadie le respondía, todo disfrazado de reorganización interna. Y el problema era que nadie la defendía, porque todos sabían que Barragán, aunque no era el dueño de la escuela, actuaba como si lo fuera. Su palabra pesaba, su mirada intimidaba. Si se enojaba, podía hacerte la vida imposible sin necesidad de levantar la voz, y lo hacía con gusto, porque Barragán no olvidaba. Ahora, años después, cuando vio que la maestra Alma llegaba a su oficina con una carpeta en la mano y una actitud desafiante, no necesitó que le explicaran mucho. Ya sabía para quién eran esos papeles, ya sabía quién estaba detrás de todo, y lo que sintió no fue curiosidad ni molestia. Fue eso que le subía desde el estómago cada vez que pensaba en la palabra Marisol. Ganas de cerrarle otra puerta. Le molestaba la idea. Le molestaba que esa mujer, esa simple empleada de limpieza, quisiera colarse al mundo de los que sí se esforzaban. Le molestaba que una niña como Lupita pudiera tener la atención de alguien como Alma, porque en su mente ese no era su lugar. El lugar de Marisol era barrer, trapear, callarse. El de su hija era esperar afuera, y punto. Después de que Alma se fue de su oficina, él se quedó viendo los papeles durante un rato. No había pretexto real para negar la inscripción. Los documentos estaban completos, la carta de recomendación bien redactada. Incluso había una constancia firmada por la supervisión escolar que decía que podía aceptarse el ingreso por caso especial. Podía firmar y ya, pero no lo hizo. En lugar de eso, agarró su teléfono y llamó a su sobrino, el mismo, el que había sido acusado por Marisol años atrás. Ahora era un adulto joven que apenas si mantenía trabajos temporales y vivía con su novia en un departamento rentado. Barragán no lo veía seguido, pero cuando necesitaba hacer un encargo, sabía a quién buscar. «Necesito que me consigas una copia de las cámaras del edificio B», le dijo por teléfono, «del turno nocturno. Quiero saber cuántas veces ha entrado esa niña a los salones». «¿Cuál niña?» «La hija de la señora de limpieza. ¿La que se sienta afuera?» «Yo la he visto», dijo el sobrino. «No hace nada. Nomás se queda ahí. No importa. Consígueme ese video. Y si sale adentro de un salón, mejor». El sobrino no preguntó más. Sabía que cuando su tío hablaba en ese tono, no se trataba de ayudar. Era venganza, y eso a veces pagaba bien. Mientras tanto, Alma seguía con su plan. No pensaba rendirse. Llevó los papeles al supervisor de zona. Le explicó todo en persona. Le mostró videos de la niña repitiendo lecturas. El supervisor, un hombre de unos 50 años que había sido maestro de primaria por décadas, se conmovió. «Vamos a hacer todo lo posible», le dijo.
Pero si el director pone resistencia, esto se va a atascar. No es justo, pero así es. Entonces, necesitamos que la presión venga de más arriba, respondió Alma. Yo me encargo de eso. Ese mismo día, escribió una carta directa a la Subdirección de Educación Básica. No fue grosera, ni acusó a nadie, pero dejó claro que se trataba de una niña con alto potencial, en situación de vulnerabilidad, que había sido rechazada por motivos personales disfrazados de burocracia. Adjuntó todo, y la mandó con copia al supervisor, al director y a su contacto en la SEP. Cuando Barragán la recibió en su correo, sintió cómo le hervía la sangre, la estaba empujando, lo estaba exponiendo, y eso no se lo iba a perdonar. Esa noche, cuando Marisol llegó a trabajar, encontró una nota pegada en su casillero. Estaba escrita a mano, con tinta roja. Se detectó falta de higiene en los salones del edificio B. Revise su trabajo o será reportada. No estaba firmada, pero ella sabía quién la había puesto. Nadie más escribía con esa tinta. Nadie más usaba ese tono. Marisol sintió que se le apretaba la garganta. Otra vez empezaba la guerra silenciosa. Esa donde no se grita, pero todo duele. No le dijo nada a Lupita. Solo le pidió que esa noche no se sentara en su lugar de siempre, que mejor se quedara en el patio, dibujando. La niña no entendió, pero obedeció. Y desde su oficina, mirando por la ventana, Barragán volvió a sentir eso que lo hacía sentirse fuerte, tener el control, porque Barragán no olvidaba, y menos cuando sentía que alguien como Marisol, alguien que en su mundo no merecía tanto, empezaba a brillar más de lo que él podía tolerar. Alma tenía muchas cosas claras en la vida. Sabía que no se puede cambiar el mundo entero, pero también sabía que hay momentos donde uno tiene que meter las manos, aunque sea por una sola persona, y eso estaba haciendo. No se trataba de salvar a Lupita, ni de hacerse la heroína. Se trataba de no cerrar los ojos cuando tenía frente a ella una niña con el corazón despierto y la cabeza llena de ganas. Después de la respuesta grosera de Barragán, Alma no se quedó sentada esperando a que el sistema funcionara. No, ella ya sabía cómo eran esas jugadas. Si uno no presionaba, todo se quedaba en carpetas archivadas, en veremos, en excusas. Así que armó un plan. Iba a tocar todas las puertas necesarias para que Lupita entrara oficialmente a la escuela. Iba a usar sus contactos, su tiempo libre, y hasta su reputación si hacía falta. Empezó por escribir una carta detallada a la supervisora de zona. En lugar de solo enviar el documento, fue en persona a entregarlo. Se paró frente a la oficina, esperó su turno, y cuando la recibieron habló con la verdad. «No vengo a pedir un favor», dijo. «Vengo a pedir que se le dé una oportunidad a una niña que se la merece. Yo la he visto aprender desde la puerta, no desde hace una semana, sino desde hace meses. No es normal lo que ella tiene. Es más que memoria. Es curiosidad, es atención, es un talento que no se ve todos los días». La supervisora, una mujer seria de rostro amable, escuchó todo. Le pidió pruebas. Alma le mostró videos cortos que había grabado desde su celular, con Lupita, repitiendo poemas, respondiendo preguntas de historia, leyendo palabras complejas sin ayuda. ¿Y su situación legal?, preguntó la supervisora. «Ya tenemos constancia de identidad, CURP temporal y comprobante. Todo está en regla». La mujer asintió. Dijo que hablaría con el director Barragán. Alma lo agradeció, aunque por dentro sabía que él seguiría poniendo obstáculos. Así que no se quedó ahí. Aprovechó que su amiga Laura, la de la SEP, tenía un contacto directo con una fundación privada que apoyaba a estudiantes en situación vulnerable. Le contó el caso de Lupita, y la fundación pidió una ficha detallada. Alma la llenó con cuidado. Habló de su entorno, de la historia de su mamá, del esfuerzo de ambas. Al final, la fundación aceptó considerar darle un pequeño apoyo escolar, útiles, uniforme y una mochila nueva, si lograban meterla oficialmente como alumna. Eso le dio más fuerza. Después habló con 2 compañeros de la escuela, don Polo, el maestro de ciencias, y la maestra Irma, la de historia. Les contó todo. Ambos conocían a Lupita de vista. Les pareció increíble, pero no dudaron en apoyarla. Don Polo incluso recordó que una vez la había visto resolviendo un ejercicio de física que él apenas había terminado de explicar en clase. «Pensé que lo había oído en casa», dijo. Pero no, fue aquí, fue ella. Alma les pidió que firmaran una carta de respaldo, que escribieran con su puño y letra, que conocían el caso
y que apoyaban la solicitud de ingreso fuera de ciclo. Ambos firmaron sin dudar. Ya con esos papeles, Alma preparó un paquete que llamó el expediente de Lupita. Lo metió en una carpeta negra, con separadores, y lo guardó en una bolsa de tela como si fuera un tesoro. Esa misma noche fue con Marisol a una esquina del patio, donde nadie más las viera. «Ya tenemos todo», le dijo. «Ahora necesito que tú también hables». Marisol se puso nerviosa. «¿Hablar con quién?» «Con la supervisora. Solo tienes que contarle tu parte. Lo que has hecho por tu hija. Lo que ella significa para ti. Que sepan que esto no es un invento. Que es real». Marisol se quedó callada unos segundos. Le temblaban los dedos. Nunca había ido a una oficina a dar su versión de nada. Nunca nadie le había pedido su palabra. Ella barría, trapeaba, callaba. Así era su mundo. ¿Y si me preguntan cosas que no sé responder? Tú di la verdad. Nada más. Eso basta. Marisol respiró hondo. Miró hacia donde Lupita estaba sentada, escribiendo en su cuaderno viejo. Pensó en sus ojos, en cómo brillaban cuando escuchaba algo nuevo, en cómo repetía palabras difíciles mientras ella fregaba los baños. «Está bien», dijo con firmeza. «Voy». El día de la cita, Marisol se puso lo mejor que tenía, una blusa sin manchas, su pantalón más entero y el único par de zapatos que no tenía agujero. Se peinó con esmero, y a Lupita le hizo 2 trenzas con listones rosados. Tomaron el camión temprano y llegaron a la oficina regional antes de que abriera. La entrevista fue sencilla, pero muy humana. La supervisora no la trató como a una empleada, sino como a una mamá. Marisol contó su historia sin adornos, cómo se quedó sola, cómo empezó a trabajar de noche, cómo la niña aprendió a estar callada, a no molestar, pero nunca dejó de escuchar. Contó que nunca le había comprado un cuaderno nuevo, pero que Lupita cuidaba el viejo como si fuera un tesoro. La supervisora tomó notas, asintió varias veces, y al final le dijo que había pocas personas que luchaban tanto por lo justo. Marisol no lloró, pero cuando salieron, le apretó la mano a Lupita tan fuerte que la niña la volteó a ver con cara de «¿Qué pasa?» «Nada, hijita», dijo Marisol. «Es que me dio gusto. Esa noche, Alma recibió una llamada. Era Laura, su amiga. Tu expediente fue aceptado. No necesitas que el director lo firme. La supervisión lo avala. La niña puede ser registrada. Te van a mandar la hoja oficial mañana». Alma se tapó la boca con la mano. Sintió que algo se le desatoraba en el pecho. No gritó, no brincó, pero se quedó en silencio varios minutos, con lágrimas en los ojos. El plan había funcionado. No porque fue fácil, no porque tuvo suerte, sino porque no se rindió, porque creyó, porque vio algo en una niña que todos ignoraban, porque sabía que a veces, para cambiarle la vida a alguien, hay que hacer más de lo que te toca. Y eso hizo. Era lunes por la mañana, y el cielo tenía ese color entre azul y gris que no se decide. El sol apenas asomaba, y ya desde muy temprano, Marisol estaba en la cocina calentando frijoles con un poco de arroz recalentado. No era desayuno de fiesta, pero lo preparó como si lo fuera. Había barrido el cuarto la noche anterior, limpiado la mesita donde Lupita hacía dibujos, y colgado su ropa escolar en un gancho improvisado con alambre. El uniforme lo habían conseguido gracias a la fundación que contactó la maestra Alma. Una faldita azul marino, blusa blanca con cuello redondo, y unos zapatos que, aunque no eran nuevos, estaban limpios y sin un solo rasguño. Lupita despertó antes de que su mamá la llamara, como si su cuerpo supiera que ese día no era como los demás. Se sentó en la cama sin decir nada. Miró alrededor, luego bajó los pies con cuidado, caminó hasta donde estaba colgado el uniforme y lo tocó con la yema de los dedos, como si tuviera miedo de que desapareciera si lo tocaba fuerte. Marisol la miraba desde la puerta. No dijo nada por unos segundos. Luego se acercó y la abrazó por detrás, apretándola sin hablar. Lupita solo cerró los ojos. «¿Hoy sí voy a entrar?», preguntó bajito. «Hoy sí, hijita. Hoy vas a entrar como las niñas que siempre ves desde afuera». Lupita se vistió con emoción. No podía dejar de mirarse en el espejo roto que tenían colgado al lado del mueble. Se peinó con cuidado, una trenza de cada lado, con los mismos listones que le había puesto su mamá en la entrevista. Se puso los zapatos sentada en la cama y se quedó un momento viéndolos, como si no se creyera que eran suyos. Cuando salieron de la casa, caminaban despacio. Marisol la llevaba de la mano, pero sin jalarla. Era como si cada paso fuera un momento importante, cada cuadra, un logro. Al llegar a la escuela, el vigilante de la entrada las miró con sorpresa. «¿Hoy también vienen de noche?», bromeó. «No», respondió Marisol,
con una sonrisa orgullosa. «Hoy venimos de día. Mi hija ya está inscrita». El hombre las dejó pasar sin decir más, aunque con cara de no entender bien lo que pasaba. Pero no importaba. Ya estaban dentro. Y esta vez, Lupita no se quedó en la banquita de siempre. Esta vez iba al salón. Alma las estaba esperando junto a la dirección. Llevaba en la mano una libreta nueva con el nombre de Lupita escrito en marcador, con letras grandes y redonditas. Se agachó, le entregó la libreta a la niña y le sonrió. «Bienvenida, Lupita. Esta es tu primera libreta de verdad. Y aquí vas a escribir cosas que un día vas a leer y vas a decir, mira todo lo que aprendí». Lupita no dijo nada. Agarró la libreta con ambas manos, apretándola contra el pecho como si le hubieran dado un premio. Marisol no podía contener las lágrimas. Las disimulaba con la mano, haciéndose la que se limpiaba el sudor. Alma le puso la mano en el hombro. «Lo logramos». La directora suplente, una mujer más accesible que Barragán, salió en ese momento para entregarles el gafete provisional de alumna. Ya todo estaba firmado, sellado y listo. Incluso tenían el salón asignado, el PNA del turno matutino. Ahí la iban a recibir con un lugar vacío que había quedado por una baja reciente. Fue como si todo se acomodara. Lupita entró al salón con pasos cortitos. Se sentó en la banca que le indicaron, junto a una niña de moño naranja y un niño con dientes flojos que le sonrió con curiosidad. La maestra titular del grupo, la maestra Yolanda, ya estaba avisada. Recibió a Lupita con naturalidad, como si fuera una alumna más, sin hacer que todos la miraran ni ponerla en el centro. Solo le dijo, «Bienvenida, Lupita. Hoy vamos a repasar las vocales. Tú dime si ya te las sabes». Lupita asintió sin pensar. «A, E, I, O, U», dijo rápido. «Muy bien», respondió la maestra sonriendo. «Entonces ayúdame a que los demás se las aprendan igual». Desde la ventana, Marisol se quedó mirando un rato. No podía moverse. La imagen de su hija sentada adentro, con su mochila rosa colgada en el respaldo de la silla, su libreta nueva sobre el pupitre y una sonrisa chiquita pero sincera, le parecía un sueño. Se fue caminando sin decir nada, solo mirando el suelo. Por dentro, sentía que llevaba el corazón en la garganta, pero no todo era felicidad. Ese mismo día, Barragán recibió en su correo institucional la notificación oficial de la inscripción de Lupita, firmada por la supervisora y respaldada por el programa especial de acceso. No podía hacer nada. Estaba fuera de sus manos. Solo la aceptaba y punto. No le gustó. Nada. Sintió que le pasaron por encima, que la maestra Alma le había ganado, que Marisol le había ganado. Aunque no lo dijera en voz alta, por dentro juró que no se quedaría de brazos cruzados. Ya tenía en mente cómo empezar a presionar. Por lo pronto, cambió los horarios de limpieza de Marisol sin avisarle. Le tocó cerrar el turno de noche, lo que significaba salir más tarde. La dejó sola en el edificio más grande, con menos tiempo para descansar. Cuando Marisol llegó esa noche y vio su nuevo rol pegado en la cartelera, solo apretó los dientes. Ya sabía lo que significaba. Ya conocía ese castigo disfrazado de cambio administrativo, pero no dijo nada. No iba a dar el gusto. Terminó su turno, salió del edificio con los pies molidos y fue por Lupita a casa de la vecina, quien se ofreció a cuidarla esa noche mientras ella terminaba. Lupita estaba dormida, abrazada a su nueva libreta. Cuando llegaron a casa, Marisol la acomodó en la cama, le quitó los zapatos y le puso la cobija con cuidado. Antes de salir del cuarto, notó que la niña había escrito en la primera hoja, con su letra chuequita, «Hoy fue mi primer día. Me gustó». No dije nada, pero por dentro grité. Marisol cerró la libreta, la abrazó un momento y la dejó al lado de su hija. No necesitaba más palabras. Sabía que, desde ese día, nada iba a ser igual. El profesor Barragán no gritaba, no perdía el control. Él no era de los que azotaban puertas ni aventaban papeles. No, él era más silencioso, más peligroso. Cuando algo no le gustaba, no lo decía con palabras, lo hacía con acciones, movía piezas, y eso era justo lo que estaba empezando a hacer. Desde que recibió la notificación oficial de la inscripción de Lupita, con todos los sellos y firmas necesarias, Barragán supo que no podía detenerlo, pero eso no significaba que iba a quedarse cruzado de brazos. No podía soportar que lo hubieran dejado fuera de la decisión, que una maestra del turno nocturno se hubiera brincado su autoridad, que una señora de intendencia y su hija estuvieran en boca de todos como un caso de éxito dentro de su escuela. Eso le ardía, le dolía más que cualquier otra cosa. Así que empezó por lo básico, hacerle la vida más difícil a Marisol. Primero, le cambió el horario sin avisarle con tiempo.
Luego le quitó su día de descanso, alegando una necesidad operativa. Después, en una junta con el personal de limpieza, hizo comentarios sueltos que no iban dirigidos a nadie en particular, pero que todos sabían que eran para ella. Hay personas que creen que por hacer bien una cosa ya pueden exigir privilegios, dijo una vez, mirando su taza de café. Pero aquí todos somos iguales, y nadie está por encima del reglamento. Marisol bajó la mirada. No contestó. Sus compañeras tampoco. Algunas sabían lo que pasaba, otras preferían no meterse. Era más fácil seguir la corriente. Después de eso, Barragán empezó a revisar su trabajo con lupa. Iba salón por salón en las mañanas, buscando una silla mal alineada, una esquina sin barrer, un trapo mal colgado. Cualquier detalle lo usaba para dejarle notas de advertencia. Observación. Restos de polvo en ventanas del edificio A. Observación. Trapeador sin enjuagar correctamente. Observación. Papel higiénico mal colocado. Notas firmadas, selladas, como si fueran reportes graves. Marisol aguantaba. Cada día era más pesado. El cansancio se le notaba en los ojos, pero no se quejaba. Sabía que si lo hacía, solo le daría más razones para seguir. Además, no podía darse el lujo de perder ese trabajo. No ahora. No cuando Lupita acababa de empezar su nuevo camino. Pero Barragán no se detuvo ahí. Fue más allá. Empezó a soltar comentarios entre los profesores. Sutiles, disfrazados de preocupación. ¿Han notado cómo esa niña ya tiene un trato especial?, dijo una vez en la sala de maestros. Digo, no es por desconfiar, pero ya la becaron, ya le dieron libros, y ahora la maestra Alma la protege como si fuera su hija. Me pregunto si eso no genera favoritismo en el grupo. Algunos profesores solo lo miraban y seguían en lo suyo. Otros empezaron a dudar, porque así funcionan los rumores. No necesitan ser ciertos, solo necesitan sembrarse. Después mandó llamar a la maestra Yolanda, la titular del grupo de Lupita. Solo quería saber cómo va el proceso de adaptación de la niña, le dijo con su tono amable y seco. Me preocupa que no tenga el mismo nivel que los demás. ¿No te quita mucho tiempo? Yolanda, que no tenía nada contra la niña pero tampoco quería meterse en problemas, respondió con cuidado. Va bien, en realidad. Es aplicada. No interrumpe. Participa cuando se le pide. Es muy tranquila. Sí, tranquila. Eso dicen. Pero a veces los más callados son los más difíciles, dijo Barragán, sonriendo de lado. Solo te pido que no la trates diferente, porque los demás niños notan todo. Yolanda salió de ahí con una sensación rara. No estaba de acuerdo, pero entendía lo que el director estaba insinuando. Así que empezó a tratar a Lupita con un poco más de distancia. Ya no la elogiaba en público, ya no la dejaba pasar al pizarrón tan seguido, no por maldad, sino por miedo. Miedo a meterse en líos por hacer más de la cuenta. Lupita lo notó. No lo dijo con palabras, pero se notaba en su forma de sentarse, en cómo bajaba la mano antes de que la maestra terminara de preguntar, en cómo sonreía menos. Y Alma también lo notó. Una tarde, al terminar su clase, la encontró sentada sola en una banca del patio, mirando su cuaderno sin escribir. Alma se sentó a su lado. ¿Todo bien? Lupita se encogió de hombros. Ya no me dejan leer en voz alta. Dicen que todos deben participar igual. ¿Te sientes triste? La niña dudó. Un poco. Alma le acarició el cabello con suavidad. Escúchame, Lupita. A veces las personas se sienten incómodas cuando ven que alguien sobresale. No es tu culpa. Tú sigue aprendiendo. Sigue poniendo atención. No te preocupes por eso. Yo estoy contigo. Lupita asintió en silencio. Esa misma noche, Alma entró a la sala de maestros del turno vespertino y dejó una hoja firmada en la pizarra. Lupita tiene derecho a recibir una educación justa. No está aquí por lástima, ni por capricho. Está aquí porque lo merece. Y mientras yo siga trabajando en esta escuela, voy a defender ese derecho. No la subestimen solo porque no viene de una familia con dinero. A veces, los que vienen desde más abajo son los que más alto pueden llegar. Firmado, Maestra Alma González. El papel estuvo colgado 2 días antes de que alguien lo quitara. Mientras tanto, Barragán seguía su juego. Ahora no solo presionaba a Marisol y sembraba dudas sobre Lupita, también empezó a buscar formas de sacar a Alma. Habló con el jefe de personal, insinuando que la maestra tenía un proyecto personal que interfería con sus clases, que quizá era momento de moverla de turno o bajarle carga horaria. Pero Alma ya lo sabía, no era tonta y no pensaba rendirse. Lo que Barragán no entendía era que,
Aunque él moviera piezas en la escuela, había algo que no podía controlar, lo que pasaba dentro de la mente de esa niña, lo que ella ya sabía, lo que ya había aprendido, lo que estaba creciendo en su interior cada día, porque él podía apagar focos, cambiar horarios, meter miedo, pero no podía borrar lo que Lupita llevaba por dentro. Y eso, aunque no lo decía en voz alta, era lo que más lo desesperaba. Pasaron los días, y aunque el ambiente en la escuela se había puesto raro para Lupita, ella seguía aprendiendo. Tal vez no la pasaban tanto al pizarrón como antes, tal vez ya no la felicitaban en público como las primeras semanas, pero su cuaderno se seguía llenando de letras firmes, de dibujos que hacían sentido, de palabras que a su edad no todos entendían. Ella no necesitaba aplausos para saber que iba bien, solo necesitaba una hoja en blanco y una explicación clara, y con eso le bastaba. Cada noche, al llegar a casa, le contaba a Marisol cosas que ni ella sabía. Mamá, ¿sabías que las plantas respiran pero no como nosotros? Mamá, hay un país donde el sol no se esconde por meses. Mamá, si sumas los lados de un triángulo, siempre es más que cualquiera de ellos solos. Y Marisol solo escuchaba, sonreía, y a veces fingía que ya sabía, aunque por dentro se asombraba. A pesar del clima tenso que Barragán había provocado, hubo algo que el director no pudo controlar: la convocatoria al concurso de lectura en voz alta. Era un evento de la zona escolar, abierto a todos los grupos de primero, donde los alumnos con mejor pronunciación y comprensión lectora participaban. El objetivo era fomentar la lectura, y la invitación había llegado por parte de la supervisión. Cada maestro debía nominar a un alumno. Y por más que a la maestra Yolanda le dieran vueltas en la cabeza las indirectas del director, no pudo evitar escribir un solo nombre en su formulario: Lupita Ramírez. Cuando se lo dijo a la niña, Lupita no supo cómo reaccionar, no porque no quisiera, sino porque no entendía qué significaba eso. Yolanda le explicó que iba a representar al grupo, que iba a leer un texto frente a otras escuelas, que si ganaba, su nombre aparecería en una lista especial. Lupita solo abrió los ojos como platos. ¿Y si me equivoco? No pasa nada, le dijo la maestra. Aquí lo importante es que tú sabes leer, y lo haces con emoción. Eso vale más que decirlo todo perfecto. La primera en enterarse fue Alma. La misma Yolanda se lo comentó en voz baja durante el receso. La maestra de literatura sonrió de oreja a oreja. Supo que eso iba a molestar a más de uno, pero también sabía que no podían negarle esa oportunidad a Lupita. Se había ganado ese lugar con trabajo, no con favores. Barragán se enteró una mañana, cuando vio colgada la lista de participantes en el pizarrón de dirección. No dijo nada, solo se quedó mirando el nombre Lupita Ramírez Gutiérrez unos segundos de más. Después, con su letra apretada, escribió al lado de la lista una nota. Recuerden que todos los alumnos deben contar con autorización firmada por sus padres o tutores. Parecía una advertencia, pero era una trampa. Lo sabía, porque en el expediente de Lupita no había firma del padre, y él ya había preguntado antes si esa niña tenía papá registrado. Marisol fue citada de inmediato. La llamaron con la excusa de actualizar documentos, pero cuando llegó, Barragán la recibió con una mirada fría. Señora Marisol, le recuerdo que para que su hija participe en actividades oficiales, necesitamos la autorización de ambos padres, y aquí solo tenemos su firma. Marisol respiró profundo. El papá de Lupita nos abandonó cuando ella tenía 2 años. No sé dónde vive, no tiene contacto con nosotras, ni manda nada. Entiendo, dijo Barragán, aunque no parecía entender nada. Pero legalmente, sin una constancia de ausencia o acta de defunción, no puedo permitir que su hija participe. Marisol sintió como si le metieran un golpe al pecho. ¿Pero qué culpa tiene ella? No es justo. Las reglas son las reglas, respondió él, mirándola con una mueca. Usted mejor que nadie debería saberlo. Marisol salió de ahí con un nudo en la garganta. Caminó por los pasillos con la cabeza baja, conteniendo las lágrimas, pero alguien la vio. Alma. Esa misma tarde, la maestra tocó la puerta de dirección. Sin pedir permiso, entró con paso firme. No voy a permitir que le niegue la participación a una niña solo porque no tiene a su papá. No es mi decisión, respondió Barragán recargado en su silla. Son normas. Lea el reglamento. ¿Y qué hay de los alumnos que tienen padres presos, o los que viven con abuelos? ¿A ellos también los excluye? Si no hay firma legal, no puedo hacer nada. Entonces yo sí, dijo Alma. Marisol ya está en proceso de conseguir la constancia de abandono, y mientras tanto,
Yo me hago responsable como tutora provisional para esta actividad. Ya lo consulté con supervisión. Y lo aprobaron. Barragán la miró con rabia contenida. Sabía que no tenía cómo detenerlo sin meterse en problemas. Así que no dijo nada. Solo asintió en silencio. Días después, llegó el día del concurso. Fue en una primaria grande, al otro lado de la ciudad. Marisol se pidió el día libre. Se levantó más temprano que nunca. Le planchó el uniforme a Lupita con esmero. Le puso gel en el cabello y le amarró los listones más bonitos que tenía. La niña estaba nerviosa. Caminaba apretando la libreta donde había practicado su lectura tantas veces que ya se sabía el texto de memoria. Cuando le tocó pasar, se subió al pequeño escenario frente a una fila de maestros, supervisores y padres de familia. Tenía la voz bajita, pero clara. Sostuvo la hoja con ambas manos y empezó. Un libro es una ventana que se abre hacia otros mundos, a veces con monstruos, a veces con héroes, a veces con gente que se parece a nosotros, pero no somos nosotros. Mientras leía, no tartamudeó, no miró al público, solo al papel, pero cada palabra salía con sentimiento, como si lo estuviera contando, no leyendo. Cuando terminó, hubo silencio unos segundos. Luego alguien empezó a aplaudir, y los demás lo siguieron. Marisol, desde su asiento, no podía dejar de llorar. No gritaba, no hacía escándalo, solo tenía el rostro mojado y las manos juntas, como si rezara. Lupita no ganó el primer lugar, ni falta que hacía. Al volver a clases, la maestra Yolanda le dio una hoja con el reconocimiento de participación y una estrella dorada pegada en la esquina. Lupita no preguntó si había ganado, solo sonrió, y en voz baja dijo algo que nadie más oyó. Le gané al miedo. Fue una mañana cualquiera, de esas en las que el sol entra fuerte por las ventanas y el ruido de los alumnos corriendo por los pasillos se mezcla con los gritos de los maestros pidiendo orden. La escuela Benito Juárez parecía tener un ritmo normal, nada raro, nada distinto, pero a eso de las 11 se encendieron las alarmas del sistema interno. Una bocina chillona, que casi nadie recordaba que existía, comenzó a sonar por todo el edificio. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo, y un mensaje grabado, con voz metálica, repetía sin parar: «Por favor, evacuar el edificio». Repetimos: «Evacuar el edificio». Los maestros se miraron entre ellos sin entender. Los alumnos empezaron a salir de los salones confundidos, algunos asustados, otros emocionados como si fuera un simulacro sorpresa. Pero no era simulacro, no esta vez. La directora suplente salió al patio con su radio en mano, tratando de comunicarse con el vigilante, con los intendentes, con alguien que supiera qué estaba pasando. Marisol, que justo estaba trapeando la entrada de los baños del segundo piso, dejó el trapeador tirado y corrió a buscar a Lupita. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. «Mi hija está en clase», gritó mientras bajaba las escaleras. «Mi hija está en el salón Priera». Cuando llegó, la maestra Yolanda ya había sacado a los niños. Lupita estaba ahí, de la mano de su compañera del moño naranja, mirando a todos con los ojos bien abiertos. Marisol se arrodilló, la abrazó fuerte y sin decirle nada, se la llevó con ella. Todos los alumnos y personal fueron dirigidos al patio techado. Se hizo una fila larga. Algunos preguntaban qué pasaba, otros solo querían volver al salón. Minutos después, llegó un policía escolar, uno de esos que no están armados, pero trabajan como enlace con seguridad pública. Habló con la directora y luego soltó la noticia. Alguien forzó la puerta del laboratorio de química anoche. Robaron materiales. Se hizo un silencio incómodo. «¿Qué materiales?», preguntó un maestro. «Al parecer faltan frascos con alcohol, ácido, unas cajas de herramientas y un proyector». Los ojos de todos se voltearon a ver a la intendencia. Siempre era igual. Siempre que algo se perdía, se insinuaba que alguien de limpieza lo tomó. Marisol se sintió observada. Tragó saliva. Apretó la mano de Lupita sin decir nada. Barragán no tardó en llegar. Aunque no era su turno, apareció con su portafolio y su cara seria. Saludó a todos con ese gesto de medio lado. Se paró en el centro del patio y dijo en voz alta: «Esto no es un juego. Hay cámaras en la escuela. Vamos a revisar todo. Si alguien piensa que puede hacer lo que quiera porque estamos ocupados con becas y concursos, está muy equivocado». Fue directo, sin nombres, pero con la flecha apuntando a donde quería. Alma, que también había llegado al escuchar el chisme desde los primeros minutos, se acercó de inmediato a Marisol. «No digas nada»,
le susurró al oído. No tienes por qué defenderte si no te han acusado, pero todos me miran, como si yo lo hubiera hecho, porque eso quiere Barragán. Quiere que te sientas culpable. No le des ese gusto. Las cámaras fueron revisadas durante toda la tarde. Barragán pidió que se viera cada entrada y salida desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Se encerró en la sala de monitores con su sobrino. Sí, el mismo que años atrás había sido señalado por Marisol, y con otro administrativo que parecía no tener idea de lo que buscaba. Horas después, salió con cara de satisfacción. Citó a Marisol a la dirección. «¿A qué hora terminó usted su turno anoche?», preguntó sin mirarla directamente. «Como a las 2», respondió ella, de pie, con las manos cruzadas. «¿Y su hija?». «La llevé conmigo, como siempre. Las cámaras muestran que usted estuvo sola en el edificio B de 1 a 2. No hay registro de su hija. Estaba en el pasillo. A veces el ángulo no la capta. No hace nada. Solo espera». «¿No entró al laboratorio?». «Por supuesto que no». «¿Puede asegurarlo?». «Claro que sí. Nunca entramos ahí». «Entonces, ¿por qué el lector de huella marcó su entrada en esa puerta?». Marisol se quedó helada. «Yo no tengo acceso a ese salón. Solo los maestros». «Exacto», dijo Barragán cruzando los brazos. «Pero alguien usó una llave maestra, y la única que se reportó en movimiento durante esa hora fue usted. Ahí estaba. La jugada. La trampa. La forma de vincularla, aunque fuera sin pruebas claras». «¿Está diciendo que fui yo?». «Solo digo que hay irregularidades», respondió con tono falso. «Tendremos que reportarlo a la Dirección de Servicios Escolares». Alma entró justo a tiempo. Había estado esperando afuera. «Si la va a acusar, hágalo formalmente. De lo contrario, esto es acoso. No se meta, maestra. Esto es un asunto interno». «Pues a mí sí me importa, porque usted sabe perfectamente que Marisol no tiene acceso a llaves maestras, ni a lectores digitales. ¿Ya revisó quién más estuvo en la escuela anoche?». Barragán no respondió. Horas después, en una junta extraordinaria, la directora suplente propuso algo inesperado: pedir revisión externa, un equipo de supervisión técnica que auditara el sistema de seguridad. Al parecer, no era la primera vez que desaparecían cosas, y siempre quedaban en el aire. Eso no le gustó nada a Barragán, pero no pudo oponerse. Días más tarde, los resultados salieron. Las huellas registradas en el laboratorio correspondían a una tarjeta clonada, una llave falsa, y en los videos se alcanzaba a ver a una figura entrando al edificio con gorra y mochila al hombro. No era Marisol, ni nadie del personal. Cuando pasaron la grabación en la dirección, el silencio fue absoluto. Alma, sin levantar la voz, señaló la pantalla. «Ahí está. Esa no es Marisol, y no es su hija. Ahora díganos, ¿quién va a ofrecer disculpas?». Barragán se paró. Se fue sin decir nada. Marisol salió de la oficina con la respiración cortada. No podía creer que habían querido culparla sin pruebas, pero también sintió algo nuevo por dentro: rabia y al mismo tiempo alivio. Esa noche, cuando regresaron a casa, Lupita le preguntó: «¿Qué pasó con el robo?». Marisol le acarició la cabeza. «No importa, hijita. Lo importante es que la verdad salió». Y aunque el susto no se borraba tan fácil, en el fondo Marisol sintió algo que hacía mucho no sentía: respeto. Por fin, alguien la había defendido. Y por fin, alguien había callado al director, aunque fuera solo por un rato. Después del escándalo del robo en el laboratorio, las cosas no volvieron a ser como antes. Por unos días, toda la escuela estuvo tensa. Algunos maestros caminaban rápido por los pasillos, como si tuvieran miedo de que alguien los señalara. Las conversaciones bajaron de volumen. Los alumnos murmuraban entre ellos cosas que nadie sabía si eran chismes o verdades. La noticia se regó por todos lados: que intentaron culpar a una señora de intendencia, que había cámaras, que la directora había defendido a la acusada, que el verdadero culpable no apareció. En medio de todo eso, Barragán empezó a ausentarse más seguido. Faltaba a reuniones, no aparecía en los horarios en los que antes siempre estaba presente, y cuando lo veían pasar, ya no llevaba su portafolio como siempre. Solo cargaba un folder delgado, su mirada más apagada de lo normal, y esa expresión en la cara de quien está perdiendo el control de todo. Lo que pocos sabían era que, mientras el director se desmoronaba en silencio, Alma no se detuvo. Siguió indagando, no por venganza, sino porque algo no le cuadraba. Ese robo, esa acusación tan directa contra Marisol, esa necesidad tan intensa de sacarlas del camino, no era solo desprecio, era algo más. Una tarde, después de clases, Alma se quedó revisando papeles en la oficina de archivo.
Estaba buscando un documento para su siguiente clase, pero entre las cajas encontró una carpeta vieja, empolvada, sin etiquetas claras. La abrió por curiosidad. Eran registros de personal de hace más de 15 años. Ahí estaban nombres de intendentes que ya no trabajaban, cartas de renuncia, hojas de asistencia a mano, recortes de periódico escolar, cosas que ya nadie consultaba. En eso, un nombre le llamó la atención: Eulalia Barragán. Alma frunció el ceño. Eulalia. Ese no era un nombre común. Revisó el archivo. Era un expediente de una mujer que había trabajado como intendente en una escuela pública rural, en otro estado. Entre los documentos, había una carta escrita de puño y letra, donde explicaba que pedía su baja porque ya no podía seguir en el turno nocturno. Tenía problemas de salud y no había quien cuidara de su hijo pequeño. En la carta se leía el cansancio entre líneas. Al final firmaba: Eulalia Barragán, madre soltera, responsable de un niño llamado Ignacio Barragán. Alma se quedó helada. Ignacio Barragán, el director. Empezó a juntar piezas que nunca había visto. Se sentó, sacó su libreta y comenzó a anotar. La madre de Barragán también había trabajado como intendente. También lo hizo de noche. También se había visto obligada a llevar a su hijo a la escuela, porque no tenía con quién dejarlo. La cabeza le daba vueltas. Esa noche no pudo dormir. Volvió a leer la carta. Las palabras de esa mujer decían más de lo que parecía. Cansancio, frustración, miedo, abandono, esfuerzo. Era la misma historia de Marisol, pero con otro nombre. Y entonces entendió todo. Barragán no odiaba a Marisol por ser pobre, ni a Lupita por aprender. Lo que no soportaba era verse reflejado en ellas, ver su pasado, un pasado que había tratado de borrar por años. Alma se tomó unos días para pensar si debía decirle esto a alguien. No era información que se compartiera a la ligera, no era un chisme, era algo íntimo, algo que explicaba muchas cosas pero no justificaba ninguna. Mientras tanto, en la escuela, la vida seguía. Marisol ya no era vista con desconfianza. Al contrario, algunos maestros empezaron a saludarla con más respeto. Incluso una maestra del turno de la tarde se acercó a darle las gracias por lo que hizo por su hijo cuando se enfermó en el baño, meses atrás. Lupita, por su parte, volvió a ser la misma de antes. Participaba, levantaba la mano, preguntaba con curiosidad. Se le notaba más segura. Ya no se sentía una extraña sentada en la banca. Ahora se sentía parte del grupo. Aunque aún había compañeros que la veían raro por venir de otra vida, ella se concentraba en aprender. Eso era lo suyo. Una mañana, cuando Alma pasaba por el pasillo del edificio A, se encontró con Barragán. El director estaba en la banca del fondo, con la mirada clavada en el piso, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Alma dudó, pero se acercó. ¿Está bien?, preguntó. Sí, solo recordando cosas. Hubo un silencio incómodo. Luego él habló, sin levantar la mirada. Mi mamá también fue intendente. ¿Sabía? Alma no respondió. Esperó. Yo era ese niño que se sentaba afuera de los salones mientras ella limpiaba. Me aprendía las clases sin querer. Me aprendía los poemas que los maestros leían. Me acuerdo que una vez me dejaron entrar a un salón porque era día del niño, y ese día decidí que iba a ser alguien, que no iba a volver a limpiar pisos nunca. Alma lo escuchó sin interrumpirlo. No lo miraba con compasión, solo con atención. Cuando terminé la universidad, me juré que no iba a permitir que ningún niño pasara lo que yo pasé, pero en el fondo, lo que hice fue borrarlo, hacer como si nunca hubiera sido ese niño. Por eso, cuando vi a la hija de Marisol sentada ahí cada noche, me dio rabia. Finalmente, la verdad había salido. No era rencor, era miedo, era vergüenza, era dolor mal manejado. Ignacio, dijo Alma con voz firme pero tranquila, no se puede castigar a alguien por recordarte lo que fuiste. Y menos si eso que fuiste fue algo tan valiente. El director levantó la vista. Por primera vez en años, Alma vio en sus ojos a un hombre cansado, no a un jefe autoritario. Ya es tarde para cambiar mi forma de ser, murmuró. Nunca es tarde para hacer lo correcto, respondió ella. No dijeron más. Alma se fue, y aunque no esperaba milagros, en el fondo supo que ese momento lo había sacudido. Días después, Marisol recibió un cambio de horario. Volvía al turno que tenía antes. Horario fijo, zona limpia, sin recortes, sin notas absurdas en su casillero. Nadie le explicó por qué, pero ella lo entendió. También recibió algo más. Un sobre blanco, sin remitente. Dentro, había una carta escrita a máquina, sin firma. Decía: no todas las guerras se ganan con ruido. Algunas se ganan con dignidad.
Usted nunca perdió la suya. Marisol guardó la carta en su cajón. No dijo nada a nadie, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquila. Los años pasaron sin avisar, así, sin ruido, como pasan las estaciones cuando uno está ocupado sobreviviendo. El uniforme azul marino de Lupita ya no le quedaba. Su mochila cambió de muñequitos a diseños más sencillos, y sus cuadernos ya no estaban llenos de dibujos, sino de fórmulas, mapas, esquemas y apuntes bien ordenados. La niña calladita que escuchaba las clases desde la puerta se convirtió poco a poco en una adolescente segura, aunque seguía hablando bajito. Seguía sentándose en la orilla del salón. Seguía siendo la última en salir, como si no quisiera interrumpir a nadie, pero ya no era invisible. Para cuando cumplió 15 años, Lupita era la mejor alumna de su generación. Había ganado varios concursos de lectura, de ciencias, de matemáticas. Tenía beca completa, y hasta la nombraron alumna ejemplo del turno matutino. Algunos maestros decían que era una niña genio, otros simplemente la respetaban. Ya nadie se preguntaba si merecía estar ahí. Su lugar estaba más que ganado. Marisol, mientras tanto, seguía trabajando en la misma escuela. Nunca pidió aumento, nunca pidió otro puesto. Solo pedía que la dejaran hacer su trabajo en paz, y lo hacía con la misma disciplina de siempre. Llegaba temprano, limpiaba como si fuera su propia casa, y cuando terminaba, se sentaba un rato en una banca del patio a esperar que Lupita saliera de clases. A veces, mientras barría los pasillos, escuchaba cómo algunos alumnos hablaban de su hija sin saber que era su mamá. Esa Lupita siempre saca 10, la que va en el cuadro de honor, la que nunca falla a clase. Marisol sonreía sola. Nunca dijo, «Es mi hija». No necesitaba decirlo. Se lo guardaba para ella, como un secreto bonito. La maestra Alma ya no daba clases todos los días. Años atrás, le habían ofrecido un puesto en una coordinación educativa y lo aceptó. Pero no perdió el contacto con Lupita. Seguía viéndola de vez en cuando. Le mandaba libros, la invitaba a charlas de lectura y le llamaba por teléfono cada tanto para saber cómo iba en la escuela. Cada vez que hablaban, Alma decía lo mismo. «Ya no eres esa niña chiquita que se sentaba en la puerta, ¿eh?» Y Lupita reía. «Pero sigo aprendiendo igual, maestra». A veces, Alma le dejaba libros en una bolsa de papel colgada en la reja. Lupita ya no necesitaba dibujos ni letra grande. Leía novelas completas, biografías, libros de ciencia. Había desarrollado un gusto especial por la astronomía. Decía que le gustaba porque le recordaba que había cosas más grandes que todos los problemas, que todo el universo estaba allá afuera, girando, sin detenerse. Un día, la maestra Yolanda, que todavía daba clases en la secundaria, le preguntó en voz baja a Marisol, ¿ya pensaron en la prepa para Lupita? Marisol se encogió de hombros. Estamos viendo. No sé mucho de eso. Me pierdo entre tantos trámites. Yolanda le anotó en un papel el nombre de una preparatoria pública que tenía buena fama y aceptaba alumnos con becas. Le dijo que fuera a preguntar. Marisol guardó el papel en su monedero, con cuidado, como si fuera una joya. Al llegar a casa, se sentaron juntas a revisar opciones. Lupita ya tenía claro que quería seguir estudiando. Quería ser doctora, decía, o científica, o algo que tuviera que ver con salvar vidas. Marisol solo escuchaba, a veces sin entender bien de qué hablaba, pero orgullosa igual. ¿Y tú crees que pueda entrar a la prepa esa?, preguntó Lupita. Yo creo que sí, pero primero hay que hacer examen, ¿no? Sí, pero no tengo guía. No sé qué van a preguntar. La misma noche, Alma se apareció en su casa con una caja de cartón. Adentro venían guías viejas, copias de exámenes anteriores, hojas llenas de ejercicios resueltos. Esto te va a servir, le dijo. No te garantizo que todo salga perfecto, pero si estudias con esto, vas preparada. Lupita agarró los materiales como si le hubieran dado un boleto para entrar a otro mundo. Empezó a estudiar todas las tardes. Se organizaba como si ya estuviera en la universidad. Marisol la veía con sus audífonos puestos, leyendo, escribiendo, repasando. No salía a jugar, no perdía el tiempo en el celular. Su único descanso era tomar agua, estirarse un poco y volver a sentarse. Cuando llegó el día del examen, Marisol la acompañó hasta la puerta del plantel. No pudo entrar, pero se quedó afuera, sentada en la banqueta con una botellita de agua, esperando las 3 horas que duraba la prueba. Cuando Lupita salió, Marisol la miró de inmediato. «¿Cómo te fue?» «Bien, creo. Algunas cosas no las sabía, pero hice lo mejor que pude». «Entonces ya está, hija. Lo mejor que pudiste siempre es suficiente». Pasaron semanas sin noticias.
Lupita seguía estudiando como si aún tuviera que presentar otro examen. No aflojaba, no se confiaba. Decía que no quería perder el ritmo. Mientras tanto, Marisol empezó a trabajar algunas horas extra para juntar para los gastos. Sabía que si su hija entraba a la prepa, necesitaría pasajes, libretas, tal vez un uniforme nuevo. No se quejaba, lo hacía con gusto, por ella, por todo lo que habían vivido juntas. Una tarde, Lupita llegó corriendo desde la dirección. Traía una hoja doblada en la mano, la respiración agitada, el corazón a 1000. «Mamá, ya llegaron los resultados». Marisol dejó el trapeador, se limpió las manos en el delantal. «¿Y? ¿Qué dicen?». Lupita se la entregó sin hablar. La hoja estaba doblada en 3. Cuando Marisol la abrió, leyó lo que decía en letras grandes. «Felicidades. Has sido aceptada en la preparatoria pública. Ni 17, con beca del 100% por excelencia académica». Marisol no supo qué hacer, ni qué decir. Solo abrazó a su hija con fuerza. Se le salieron las lágrimas como cuando una olla hierve de más y no se puede detener. En ese momento, no pensó en las noches sin dormir, en los baños que había lavado, en las cubetas pesadas, en las veces que sintió que no podía más. Solo pensó en eso. Lo lograron, porque aunque el tiempo no se detiene, ellas tampoco lo hicieron. Cada paso, cada día, cada silencio, las había llevado hasta ahí, y todavía faltaba camino, pero por ahora estaban donde querían estar. El último año de preparatoria llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Marisol no lo podía creer. Decía que parecía que apenas ayer estaba sentando a Lupita en su banquito de plástico, allá afuera del salón de clases, mientras trapeaba. Pero no, ya habían pasado años. Lupita no era una niña, ya era una joven, y ese último año tenía un peso distinto, un sabor raro entre orgullo y miedo. Desde el primer día de clases, todo el ambiente se sentía diferente. En los pasillos se hablaba de lo mismo: trámites para la universidad, fechas de exámenes de admisión, convocatorias, orientación vocacional. Era como si todo el mundo estuviera caminando en círculos sin saber a dónde ir, y eso generaba ansiedad. Nadie quería quedarse atrás. Nadie quería equivocarse. Y Lupita no era la excepción. Ella seguía siendo una alumna ejemplar. Las maestras la querían, los directivos la conocían por nombre, y sus compañeros, aunque algunos todavía no la entendían del todo, la respetaban. Nunca se metía en problemas, nunca faltaba, nunca entregaba una tarea tarde, pero ahora se enfrentaba a algo nuevo, el futuro. Una tarde, mientras Marisol preparaba la comida, Lupita llegó con varios papeles en la mano, se los puso en la mesa y se quedó parada, con cara seria. «Mamá, ya están abiertas las inscripciones para el examen de la UNAM». Marisol, que justo estaba partiendo cebolla, soltó el cuchillo y la miró fijamente. «¿La universidad? Sí, quiero intentar entrar. Dicen que es muy difícil, que se presentan miles, que no todos quedan, pero quiero intentarlo». Marisol se quedó callada un momento. La idea le revolvía el pecho, no porque no creyera en ella, al contrario, sabía que Lupita podía lograrlo, pero el miedo era otro. ¿Y si no quedaba? ¿Y si se frustraba? ¿Y si la ilusión le pesaba más que todo lo que ya había logrado? «¿Y qué quieres estudiar?», preguntó bajito. «Medicina». Marisol abrió los ojos. «¿De doctora?». «Sí, pero ¿eso no es muy largo? ¿No se tarda muchos años?». «Sí, pero es lo que quiero. Me gusta ayudar, mamá, y quiero entender cómo funciona el cuerpo, cómo curar a las personas. A veces cuando leo siento que se me prende algo por dentro». Marisol no dijo nada. Solo le acarició el brazo. «Entonces lo vas a intentar, hijita. Lo vamos a intentar juntas». Lupita llenó los formularios. Pidió las constancias que necesitaba. Fue a tomar la foto para la ficha y pagó el examen con el dinero que Marisol había ido guardando, moneda por moneda, desde meses atrás. Nadie en la familia había ido a la universidad, ni siquiera a la prepa. Para muchos, eso de estudiar tanto era pura pérdida de tiempo, algo que solo los ricos podían hacer. Pero Lupita quería romper con eso. En la escuela, Alma seguía cerca, aunque no trabajaba ahí oficialmente. Le consiguió una guía completa para el examen y la acompañó a una plática con una asociación que apoyaba a jóvenes de bajos recursos que querían entrar a la UNAM o al IPN. En esa charla, Lupita conoció a otros chicos como ella, con miedo, con dudas, pero con las mismas ganas. «No va a ser fácil», le dijeron, «pero si ya llegaste hasta aquí, ya vas ganando». Durante los siguientes meses, su vida se convirtió en un maratón de estudio. Iba a clases en la mañana,
comía algo ligero, y después se encerraba a repasar la guía. Marisol la veía con los ojos rojos, los hombros tensos, y le decía que se tomara un descanso, que no se desvelara tanto. Pero Lupita no quería parar. Tenía la meta clara. No pensaba aflojar. Y entonces vino la presión, porque todos hablaban del examen como si fuera una puerta de una sola cerradura, como si no pasar significara fracasar. Algunos compañeros ya estaban seguros de que no lo intentarían. Otros decían que iban a pagar una universidad privada, que sus papás harían el esfuerzo. Lupita no tenía esa opción. Una tarde, mientras hacía fila en la papelería de la escuela, escuchó a 2 alumnas hablando de ella. Esa Lupita cree que va a entrar a medicina. Está difícil. Ni los que tienen cursos privados entran. Sí, pero como la tienen becada, seguro le van a ayudar. Lupita no volteó. No dijo nada. Pero esa noche, al llegar a casa, se encerró en su cuarto y no quiso cenar. Marisol entró y la encontró sentada en el piso, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. ¿Qué pasó, mi amor? Tengo miedo, mamá. ¿Y si no quedo? ¿Y si todo esto fue en vano? Marisol se agachó a su lado. Le levantó la cara con suavidad. Tú no estás compitiendo con nadie más que contigo misma. Si no quedas, lo vas a volver a intentar. Y si no es medicina, será otra cosa. Pero nadie puede quitarte lo que ya aprendiste, ni lo que eres. Nadie. Lupita la abrazó con fuerza. Lloró sin hacer ruido. Lloró como se llora cuando se trae todo guardado. El día del examen llegó. Era un domingo caluroso. Marisol la acompañó hasta la sede, una preparatoria enorme al otro lado de la ciudad. Había miles de jóvenes en la entrada. Autobuses, mochilas, carpetas, familias tomando fotos. El ambiente era pesado. Se respiraba ansiedad. ¿Estás lista?, le preguntó Marisol. Sí, tengo miedo, pero sí. Marisol le besó la frente. Tú entras, yo te espero aquí. Lupita entró al edificio con su credencial, su ficha y un lápiz bien afilado. Marisol se sentó en una banca de cemento a esperar. Pasaron 3 horas, luego 4. Cuando Lupita salió, no dijo nada. Solo se sentó a su lado y tomó aire. ¿Cómo te fue? No sé, respondió. Había cosas muy difíciles. Otras las entendí, pero ya está hecho. Y eso es lo importante. El regreso a casa fue silencioso, pero no triste. Era como cuando uno termina una carrera larga. No sabes si ganaste, pero sabes que diste todo. Las semanas siguientes fueron una espera eterna. En la escuela, todos hablaban del examen, de los puntajes, de las carreras más pedidas. Lupita no quiso revisar nada hasta que llegara el resultado oficial. Decía que no quería vivir con ansiedad todos los días. Una mañana, Alma le mandó un mensaje. Ya salieron los resultados. Lupita corrió a la computadora del centro comunitario. Entró al portal. Escribió su folio. Le sudaban las manos. Marisol estaba a su lado, apretando fuerte su bolso. La pantalla cargó lento. Luego apareció el mensaje. Felicidades. Has sido aceptada en la licenciatura en medicina. Lupita se tapó la boca con las manos. Marisol no entendía nada. Solo la vio temblar, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Lupita la abrazó con todas sus fuerzas. Quedé, mamá. Sí, quedé. Marisol la abrazó de vuelta, temblando también. Y ahí, en esa sala con paredes descascaradas y sillas de plástico, madre e hija se quedaron abrazadas como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ellas. El día que llegó la carta fue un viernes caluroso, de esos en los que el aire se siente espeso y todo el mundo camina más lento. En la casa de Marisol, como siempre, el ventilador viejo daba vueltas haciendo más ruido que aire, y Lupita estaba sentada en la mesa con una libreta abierta, repasando lo poco que quedaba del ciclo escolar. Aunque ya sabía que había quedado en la universidad, todavía no lo decía mucho en voz alta. Era como si le diera miedo que algo se cancelara por festejar antes de tiempo. Esa mañana, Marisol había salido al mercado a comprar jitomates y frijol. Llevaba en la bolsa de tela unos cuantos billetes doblados y una lista escrita con pluma roja. Cuando regresó a la casa, antes de meter la llave, notó algo diferente. En el suelo, justo debajo de la puerta, asomaba un sobre blanco. Lo levantó sin pensar. No tenía remitente visible, pero por la letra, Marisol supo que era algo serio. Decía solo, Lupita Ramírez Gutiérrez. Las letras eran derechitas, cuidadas, como escritas con plumón fino. No era una carta cualquiera. Tampoco era propaganda ni aviso del banco. Era algo distinto. Entró rápido. Lupita la miró desde la mesa. Llegó esto, dijo Marisol, sin respirar.
Lupita se paró despacio. Agarró el sobre con ambas manos. Lo miró por todos lados. Se quedó callada un momento, como si necesitara permiso para abrirlo. ¿Lo abro? Marisol asintió. No dijo nada. Solo se sentó frente a ella, con los ojos bien puestos en cada movimiento. Lupita abrió el sobre con cuidado, como si adentro hubiera algo que pudiera romperse. Sacó una hoja gruesa, de papel opalina. Era oficial, con el escudo de la UNAM en la parte de arriba. Empezó a leer en voz baja. Sus labios se movían, pero no decía nada en voz alta. De pronto, soltó un suspiro largo y bajó la hoja. Es la confirmación. Ya está todo listo. Marisol la miraba con ojos grandes. ¿Y eso qué significa? Que soy alumna registrada, que me van a dar la credencial, el correo, el horario, que empiezo en agosto. Marisol se quedó en silencio unos segundos. Luego, sin avisar, se levantó de la silla y la abrazó fuerte, tan fuerte que casi la deja sin aire. No lloró en ese momento. Lloró después, cuando Lupita fue a guardar la carta en su cajón con llave, como si fuera su primer tesoro. Esa tarde, Alma llegó a visitarlas. Ya se había enterado por un mensaje de Lupita, pero quiso ir en persona. Llevaba una bolsa con un regalo adentro, una bata blanca. No era de médico todavía, pero sí una bata de laboratorio, como las que usan los estudiantes de medicina en prácticas. No es nueva, le dijo, pero es tuya. Yo la usé en un curso hace años. Ahora es tu turno. Lupita la sacó con cuidado. Era blanca, limpia, un poco grande para su cuerpo delgado, pero perfecta. Se la probó ahí mismo. Marisol la miraba como si viera a otra persona, como si ya no fuera su niña, sino una mujer. ¿Cómo me veo?, preguntó Lupita, con una sonrisa tímida. Como alguien que va a cambiar muchas vidas, dijo Alma. Después del abrazo, Alma se quedó un rato en la casa. Comieron juntas, tomaron café y recordaron todo lo que habían pasado. Las noches de silencio en los pasillos de la secundaria, las clases escuchadas desde la puerta, los papeles escondidos en una carpeta para poder inscribirla. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, dijo Alma en voz baja, ya cuando se preparaba para irse. Que tú no solo vas a estudiar, vas a enseñar con tu historia, vas a demostrar que sí se puede. Lupita bajó la mirada. Siempre se sentía rara cuando la gente decía cosas tan grandes. No se sentía especial. Solo había hecho lo que sentía correcto. Aprender, aguantar, seguir. Gracias, maestra, dijo. Por todo. Usted creyó en mí cuando nadie me conocía. Alma sonrió. Yo solo vi lo que ya traías adentro. Esa noche, ya cuando la casa estaba en silencio y el ventilador hacía su ronquido de siempre, Marisol se sentó en la orilla de la cama de Lupita. La vio dormida, con la bata colgada en la silla y la carta guardada bajo la almohada. No dijo nada, solo miró el techo y recordó. Recordó las noches de cansancio, las veces que creyó que no iban a salir adelante, las madrugadas en las que Lupita se dormía sentada en una sillita de plástico mientras ella tallaba pisos. Recordó cuando temía perder el trabajo solo por llevarla, cuando sentía que nadie las veía, cuando el mundo les daba la espalda por ser de abajo. Y ahora, ahí estaba su hija, lista para entrar a una universidad pública, a una de las carreras más difíciles, con todo en contra, y aún así lo logró. Marisol cerró los ojos. Se acostó en su cama sin hacer ruido. Esa noche durmió diferente, no como quien está agotada, sino como quien, por fin, siente que todo ha valido la pena. Lo que ninguna de las dos sabía era que alguien más había leído esa carta antes que ellas. Alguien que no debía saber nada, pero que ya lo sabía. Esa misma mañana, antes de que el cartero dejara el sobre en el suelo de la puerta, el vigilante de la colonia había visto algo raro. Un coche detenido afuera de la casa. Un hombre de saco claro, sentado al volante, mirando fijamente la entrada. No bajó, solo estuvo ahí unos minutos. Luego sacó algo de la guantera, lo metió en un sobre blanco y lo dejó con el cartero que venía en bici, justo antes de que diera la vuelta a la calle. ¿Me hace un favor?, dijo el hombre. Deje esto en esa casa. No diga que fui yo, solo déjelo ahí. El cartero lo tomó sin preguntar. El hombre se subió de nuevo a su coche. En la placa trasera, el nombre de la dependencia de educación estaba tapado con una calcomanía, pero el vigilante alcanzó a leer una palabra entre letras doradas. Dirección General. Esa semana, después de recibir la carta, todo parecía calmarse. Lupita caminaba con más ligereza, como si el peso que traía en los hombros desde que empezó la prepa se hubiera soltado de golpe. Aunque no lo decía, por dentro sentía una mezcla de orgullo y susto. Sabía que entrar a la universidad era apenas el principio,
Pero ese principio ya estaba en sus manos, impreso en una hoja que guardaba bajo llave junto con sus dibujos de niña y su primera libreta. Marisol también andaba distinta, más derecha, más tranquila, con una sonrisa que se le salía sin querer. En la escuela, los pasillos ya no le pesaban, las cubetas ya no parecían tan pesadas, y si alguien la saludaba, ella devolvía el saludo sin bajar la cabeza. No era soberbia, era dignidad, esa que tardó años en sembrarse y que ahora brotaba sola, sin forzarla. Pero algo raro pasó el martes por la noche. Marisol estaba terminando de limpiar los salones del edificio B, cuando el conserje de la mañana, un señor al que le decían don Lauro, se le acercó con cara seria. «Oiga, Mari, ¿usted ya habló con el director Barragán?» Marisol se quedó quieta, con el trapeador en la mano. «¿Desde cuándo?» «Desde hace rato que no lo veo por aquí, pero me enteré de algo». «¿De qué?» Don Lauro bajó la voz. «Dicen que él fue el que metió la solicitud final de tu hija, que mandó una carta de recomendación directo a la UNAM, por fuera del proceso». Marisol frunció el ceño. «¿Él? ¿Barragán?» «Sí, a mí también me sorprendió. Pero una de las secretarias me dijo que hace unos días se metió al sistema con su firma digital y subió una carta. Hablaba de una alumna ejemplar en situación especial, algo así, y decía que era parte de un seguimiento personal, que él había sido testigo de su crecimiento». Marisol no sabía si reírse o enojarse. ¿El mismo hombre que casi la saca de la escuela? ¿El que la humilló? ¿La acusó sin pruebas? ¿Le cambió los horarios? ¿Le puso trabas cada vez que pudo? ¿Ese mismo ahora se colgaba la medalla? ¿Está seguro? No me consta todo, pero la carta existe. Está en el expediente de tu hija, y al parecer fue lo que empujó la decisión final, no porque hiciera falta, sino porque dio fuerza al caso. Ya ves cómo es eso. A veces lo que viene desde adentro de la institución pesa más. Marisol no dijo nada, solo asintió y siguió trapeando, pero por dentro se le revolvía todo. No entendía. ¿Por qué lo habría hecho? ¿Qué ganaba? Esa noche, cuando llegó a su casa, le preparó una taza de café a Lupita y le preguntó si en la carta de aceptación decía algo más. ¿Cómo qué? No sé. ¿Venía firmada? ¿Tenía algo raro? Lupita se fue por la carta. La leyó con más calma. Al final, en una línea chiquita, decía: «Apoyo institucional firmado por el director Ignacio Barragán, Escuela Secundaria Benito Juárez». «¿Y eso qué significa?», preguntó Lupita confundida. Marisol la miró. «Significa que él metió la mano para ayudarte». Lupita abrió los ojos. «¿El director? Pero si él...». «Ya sé». Y ahí se quedó la conversación. Pero al día siguiente, la respuesta llegó sin buscarla. Marisol iba saliendo de su turno, ya con el mandil doblado en el brazo, cuando lo vio, sentado solo en la banca del pasillo de dirección, con una libreta en las piernas. Era él, el director Barragán. Llevaba ropa casual, no su saco de siempre, y en la cara, un gesto distinto, ni duro, ni serio, solo tranquilo, como si hubiera hecho las paces con algo. Marisol pensó en ignorarlo, pero algo la detuvo. Dio media vuelta, se acercó. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo, sin agresividad. Barragán alzó la vista. No parecía sorprendido de verla. «Claro. ¿Usted escribió la carta?» El director cerró la libreta. Asintió. «Sí». «¿Por qué?». Él suspiró. «Porque le debía algo. No a usted, a mi madre». Marisol frunció el ceño. «¿Su mamá?». «Ella también fue intendente. En otra escuela. En otro tiempo. También me llevaba con ella porque no tenía con quién dejarme. Yo escuchaba las clases desde la puerta, igual que su hija. Nadie lo sabía. Y durante años me avergoncé de eso». Guardó silencio un momento. Cuando vi a Lupita sentada ahí, todas las noches, fue como volver a verme a mí, pero en lugar de sentir empatía, sentí rabia, porque yo había hecho todo para no volver a ser ese niño, para esconderlo, para olvidarlo. Marisol no dijo nada, solo lo miraba con el ceño fruncido. «Por eso me porté como me porté. No era contra usted, era contra mí mismo, contra mi pasado». Entonces, ¿la carta fue su forma de limpiar su conciencia? Tal vez sí, o tal vez fue mi manera de aceptar que me equivoqué, que no se puede enterrar lo que uno fue. Se hizo un silencio largo. «No le voy a pedir perdón», dijo él. «Sé que no alcanzaría, pero quería que supiera la verdad». Marisol asintió. No había mucho más que decir. «Gracias», dijo con voz firme. «No por la carta, por reconocerlo». Se dio la vuelta y se fue. No lloró, no tembló, no sintió gloria, solo alivio, como cuando uno saca una espina que estuvo clavada mucho tiempo. Esa noche, en la casa, Lupita le preguntó qué había pasado. «Nada», respondió Marisol,
sonriendo leve. Solo que a veces, los que más nos frenan son los que ya pasaron por lo mismo y no lo aceptan. Lupita no entendió del todo, pero tampoco preguntó más. Y en ese silencio, las piezas del pasado y del presente, finalmente, se colocaron donde debían. El día que Lupita puso un pie en Ciudad Universitaria, Marisol sintió algo que nunca había sentido. No era alegría, tampoco era puro orgullo, era otra cosa. Algo que le temblaba por dentro y que solo podía compararse con aquel día, muchos años atrás, cuando salió corriendo por los pasillos de la escuela, buscando a su hija durante una alarma que nadie entendía. Aquella vez fue por miedo. Ahora era diferente. Esta vez era porque sabía que estaba soltando. La UNAM era un mundo aparte. Lupita lo notó desde que bajó del camión. Todo era enorme. Edificios altos, jardines interminables, cientos de alumnos caminando en todas direcciones, cafeterías, bancas, murales, bibliotecas. En cada rincón había vida. Sabía que ese lugar tenía historia, y ahora su historia también iba a empezar ahí. Marisol la acompañó hasta donde pudo. No entró al edificio, solo la dejó en la puerta de la facultad, donde un grupo de alumnos nuevos esperaban instrucciones. Lupita llevaba su mochila nueva, su cuaderno forrado con papel reciclado y la bata blanca que Alma le había regalado, bien doblada en una bolsa. Antes de irse, Marisol la miró como se mira algo que no se puede repetir. «Ya estás aquí, hija». «Sí, mamá. No te olvides quién eres». Lupita sonrió. «Nunca». Y Marisol se fue. Esa misma tarde, mientras Lupita tenía su primer recorrido por las instalaciones, Marisol volvió al trabajo. Se puso el mandil de siempre, agarró el trapeador de siempre y entró al baño del segundo piso como lo había hecho miles de veces. Nadie supo lo que había pasado esa mañana. Nadie supo que su hija, la misma niña que esperó en los pasillos en silencio, ahora era alumna de medicina. No hubo festejo grande, no hubo pancartas, no hubo mariachi ni fiesta con pastel. Solo hubo un abrazo fuerte, una madre, una hija y un camino recorrido a pie. Esa noche, en la casa, Lupita sacó su credencial de la mochila, la colocó sobre la mesa. Marisol la agarró con cuidado, como si fuera una joya. La miró durante largo rato y luego la puso en un portarretratos viejo, donde antes tenían una foto de primaria. «Ahí se va a quedar», dijo. «¿No quieres que la traiga todos los días?» «Sí, pero primero déjame verla un rato más». Pasaron los días. Lupita se adaptó rápido. Leía como loca, tomaba apuntes sin parar, llegaba a casa con las ideas vueltas un torbellino. Hablaba de células, de tejidos, de cosas que Marisol no entendía, pero igual le escuchaba con atención. Se le notaba el brillo en los ojos, como si por fin estuviera en el lugar que le correspondía, y entonces pasó algo que nadie esperaba. Una tarde, Marisol llegó a la escuela y notó que algo raro estaba pasando. Varios maestros caminaban apurados, las puertas de dirección estaban abiertas, y la maestra Yolanda la miró con cara preocupada. «¿Ya te dijeron?» «¿Qué cosa?» «Renunció Barragán». Marisol parpadeó. «¿Cómo que renunció?» «Sí, hoy en la mañana. Dejó una carta en la dirección. Se va del sistema. Nadie sabe a dónde. Solo dijo que necesitaba cerrar un ciclo». Marisol no supo qué sentir. No era alegría, tampoco tristeza. Era sorpresa, sí, pero también un poco de alivio. Como si, al irse él, se terminara una etapa completa. Como si ese hombre que tantas veces fue obstáculo ahora, al irse, abriera otra puerta sin saberlo. Una semana después, llegó una carta más. Esta vez sí venía con remitente. Dirección General de Educación Secundaria. Marisol la abrió frente a Lupita. Adentro había 2 papeles. Uno decía que, por recomendación del anterior director, se le otorgaba a Marisol el reconocimiento al mérito por servicio ejemplar y compromiso con la comunidad escolar durante más de 15 años. El otro, una carta escrita a mano. A veces hace falta perder para entender lo que uno ya tenía. Gracias por no rendirse. Usted y su hija me enseñaron más de lo que yo supe enseñar en toda mi carrera. Y ve. Marisol leyó la carta en silencio. Luego la dobló y la guardó en el mismo cajón donde tenía la primera carta de aceptación de Lupita. No dijo nada. No lo necesitaba. El tiempo pasó. La escuela siguió funcionando. Alma, desde su nuevo cargo, propuso crear un programa para identificar a niños que, como Lupita, pasaban desapercibidos pero traían fuego adentro. Le puso nombre, Semilla Silenciosa, y cada año, al llegar el día del estudiante, contaban su historia, no como una anécdota triste, sino como un ejemplo, no de sufrimiento, sino de insistencia,
de cómo a veces lo más valioso no grita, no se impone, no brilla al principio. A veces solo se sienta en silencio, a aprender. Una tarde, en la universidad, un profesor se le acercó a Lupita después de una práctica. ¿Tú eres Lupita Ramírez? Sí, profesor. Alguien me habló de ti hace años. Me dijo que eras una de esas historias que nadie ve venir. Lupita se quedó quieta. No entendía. ¿Quién? Un viejo conocido. Ya no está en el sistema. Pero dejó tu nombre anotado en un expediente con una sola frase. La niña que no necesitó que la invitaran para aprender. Y ahí, en el silencio de un laboratorio lleno de microscopios, con la bata blanca puesta, Lupita sonrió. Porque al final, eso fue lo que siempre fue. Una historia que nadie vio venir, excepto su madre.